Antes que nada, muchas gracias por estar aquí y a mí me gusta empezar por el final. Hablaremos de esto después, pero cuando creamos una imagen de cómo va a ser el final de unas ponencias, una conferencia o de haber logrado un objetivo, eso se cumple. Entonces vamos a levantarnos todos en un momento, una sentadilla viene después. Y tenéis 10 segundos para celebrar que ha sido la mejor ponencia de vuestra vida, pero como queráis, podéis gritar, saltar, morrearos, lo que queráis. Así que tenemos 10 segundos. 3, 2, 1... Y así es como vamos a terminar las jornadas y esto viene bien para todo en nuestra vida. En todo lo que hagamos tenemos que imaginar ya al final, ya sea una competición, un examen, cómo estamos con la pareja, absolutamente todo lo podemos imaginar y al final lo que creemos, lo creamos. Vais a tener todas las diapositivas, también os digo esto que os las vamos a enviar y en cualquier momento os podéis sentir libres de hacer una foto, compartirla por stories, si salgo mal le ponéis el filtro belleza y ya está. Y eso, que podéis compartir por redes, me etiquetáis y así luego yo lo veo y paso lista por ahí. Nos influyen los pensamientos, vamos a hablar mucho de esto, porque unos pensamientos llevan a unos sentimientos que provocan unas acciones que dan unos resultados. Todo el resultado de nuestra vida empezó por un pensamiento, la gran mayoría de ellos. Y podemos tener resultados positivos si tenemos pensamientos positivos o resultados negativos si tenemos pensamientos negativos. Influye la alimentación, en esto casi todas las personas que estáis aquí ya sois conscientes de ello, y es que influye mucho cómo nos alimentemos. Al final nuestras células están hechas de lo que comamos cada día y hay que cuidar mucho cada alimento. El descanso, importantísimo, y es que si no hay un buen descanso y de calidad, pues obviamente vamos a ser más negativos, más pesimistas y no vamos a lograr los resultados que deseamos. ¿Queréis que os dé 4 consejos para descansar mejor? ¿Sí? Fantástico. Primer consejo, dejar 1 hora y media entre la hora a la que cenamos y la hora a la que nos vamos a dormir. Es importante porque así ya va a estar hecha casi toda la parte de la digestión y la sangre no tiene que estar ahí, entonces descansaremos mejor. Otro tip es quitar la televisión, la radio, cualquier cosa del dormitorio, porque si tenemos la idea de ir al dormitorio para ver la televisión, escuchar la radio o cualquier otra cosa, nuestro cerebro interpreta que no es un lugar para dormir y el descanso es mucho peor. Así que hay que tener cuidado con esto. Se puede cambiar por un buen libro, como el que escribí yo, por ejemplo, o el que queráis. Otro consejo que os doy es practicar o bien meditación o afirmaciones positivas, ejercicio de relajación, cualquier cosa que nos relaje antes de dormir. Valdría simplemente con hacer 7 u 8 respiraciones profundas, simplemente con este pequeño cambio que incorporemos al irnos a dormir, pues ya tendremos un mejor descanso. Y luego aparte evitar todos los aparatos que tengan algo de luz durante 1 hora o media hora antes de irnos a dormir, porque si estamos viendo algo que brilla, nuestro cerebro no empieza a desconectar, entonces no vamos a descansar todo lo bien que podríamos, aunque durmamos 8 horas no serán de buena calidad. Y también nos influye la actividad física. Y hay que moverse todo lo posible durante el día. Luego haremos unas sentadillas para predicar con el ejemplo, pero después. Ahora quiero que hagáis una lista, puede ser mentalmente, en el móvil, en papel si queréis, de las 5 personas con las que pasáis más tiempo en vuestra vida. ¿Por qué? Porque se ha visto que nuestra energía es la media de la energía de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Y hay que cuidar mucho esto. Yo, por ejemplo, tuve que alejarme cuando empecé a tener... Cuando empecé a tener ganas de ser dueño un poco de mi propia felicidad, tuve que cambiar muchas relaciones sociales, tuve que cambiar a mis amigos, tuve que estar mucho menos tiempo con parte de mi familia, en fin. Esto lo tuve que hacer para poder estar feliz y lograr mis objetivos. Y es algo que también tenéis que hacer todos vosotros y vosotras si realmente queréis lograr grandes objetivos y ser felices. Porque si estamos con 4 o 5 personas pesimistas todo el día, por muy positivos que queramos ser, nos van a arrastrar. Y es que las energías tienden a igualarse. Si hay 4 personas con una energía muy baja y una con una energía muy alta, al final esa persona va a ser infeliz. Y viceversa también. Si hay 4 personas con una energía muy alta y una que es más pesimista, al final esa persona más pesimista poco a poco va teniendo más energía cada día. Así que pensad muy bien en esas 5 personas con las que pasáis tiempo.
Es importante pensar en positivo, y es que el ser humano tiene más de 60.000 pensamientos cada día. Se ha visto que las mujeres unos cuantos más y los hombres unos cuantos menos, pero se tienen muchos, y la mayoría son negativos, innecesarios, cosas del pasado que no podemos cambiar, cosas del futuro que son preocupaciones, que preocuparse es ocuparse antes de tiempo de algo que no sabemos si va a ocurrir. Entonces hay que cuidar mucho eso. Planificar está bien, preocuparse está mal. Y como digo, eso, más de 60.000 pensamientos, la mayor parte negativos e innecesarios. Como he dicho, pensamientos llevan a sentimientos, sentimientos llevan a acciones y acciones a resultados. Todo pensamiento positivo va a hacernos sentirnos mejor, va a provocar unos sentimientos pues, de alegría, por ejemplo, va a llevar a unas acciones que nos provocan resultados positivos. Es muy simple, es fácil de entender, pero muy difícil a veces de poner en práctica. Y no nos somos conscientes de la cantidad de pensamientos negativos que tenemos en el día a día. ¿Por qué hay que pensar en positivo? Por muchas razones. Por una de ellas es porque te vas a sentir mejor cada día, obviamente, más feliz. Las personas que están enfrente de ti van a querer estar contigo. Les vas a caer bien a la mayoría de la gente, porque obviamente a todo el mundo le gusta estar con alguien positivo. Aparte, mejor salud, menos estrés, mejor autoestima. Yo creo que merece la pena, ¿no? También, estrategias para empezar a pensar en positivo. Esta es una estrategia, hay muchísimas, pero es con la que yo recomiendo empezar. Primero, cada noche escribir 5 pensamientos negativos que hemos tenido durante el día y 5 pensamientos positivos. Lo de 5 pensamientos negativos es simplemente para ver qué pensamientos se repiten día tras día y son automáticos, porque eso viene de una creencia que tenemos. Un pensamiento positivo que se puede repetir es no valgo para mi trabajo, o por ejemplo puede ser no consigo ganar dinero, no puedo entrenar bien, me duele todo el cuerpo. Todos estos pensamientos, si lo tenemos con frecuencia, al final se convierte en realidad, porque es al final lo que estamos atrayendo a nuestra vida. Y hay que identificarlos para poder cambiarlos. Hay que escribir lo opuesto. Por ejemplo, en el caso del trabajo, si no valgo para mi trabajo, escribir se me da muy bien hacer mi trabajo y me encanta. Y eso, repetírselo día tras día, varias veces, sintiéndolo. No vale con repetirlo simplemente. Hay que sentir como si realmente fuera cierto y visualizándonos habiendo logrado pues trabajar muy bien y que todo el mundo nos felicita, nosotros nos sentimos genial, y eso al final va creando una realidad. El cuarto punto, realizar la afirmación positiva con cada una de las creencias limitantes. Luego más adelante haremos un ejercicio para identificar algunas de esas creencias que están marcando un poco el destino que vamos teniendo, porque al final todos podemos ir cambiando nuestro rumbo y es con las acciones que vamos llevando a cabo. Así que sería realizar la frase en lo opuesto, por ejemplo, valgo para mi trabajo, o me gusta dar conferencias, se me da bien dar conferencias. Yo, por ejemplo, una que trabajé mucho era el miedo a hablar en público, que yo creo que nos pasa a la mayoría, que al principio se tiene miedo a hablar en público. Entonces, una creencia mía es, no voy a poder dar conferencias ante 900, 1000 personas, porque tengo miedo a hablar en público. Entonces le tuve que dar la vuelta y ya fue, me encanta hablar en público, se me da muy bien, influencio positivamente a miles de personas, y todo esto ha ayudado muchísimo al recorrido que he ido teniendo. Entonces os recomiendo que hagáis esto de las afirmaciones positivas y repetirlas todas las mañanas y todas las noches. Alejarse de personas que te roban energía. Esto cuidadlo muchísimo. Hay que cuidar mucho con qué personas pasamos tiempo, porque ya sabéis que al final somos la energía, nuestra energía es la media de la energía de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. También evitar música que tenga mensajes negativos, y muchas veces no somos conscientes, pero esas canciones que son machistas, racistas, en fin, con mensajes muy negativos, están entrando esos mensajes en nuestro cerebro casi sin que nos demos cuenta. Así que hay que cuidar mucho la música que escuchamos. Cuidar pues también la comida, obviamente, el descanso y todo lo que os he dicho. ¿Cómo empecé yo a educar mi mente para pensar en positivo? Yo el primer año que me puse en serio, dedicaba hora y media cada día. Soy consciente de que no se suele tener ese tiempo, entonces con 20 minutos sería suficiente. 10 minutos por la mañana y 10 por la noche. ¿Por qué por la mañana y por la noche? Por un lado, porque así no se nos olvida, es lo primero que hacemos, y lo último, y cogemos el hábito, y es mucho más sencillo que si lo incorporamos a las 6 de la tarde, por ejemplo, que pueden aparecer otros planes. Y luego también, porque se ha visto que la frecuencia que tienen nuestras ondas cerebrales justo al despertarse y justo antes de dormirnos, son mejores para meter pensamientos en nuestro subconsciente, para meter mensajes subliminales. Son los mejores momentos, justo al despertarse y justo antes de dormirse.
Imaginar los pensamientos como nubes. Yo empecé así, tampoco hacía una meditación muy complicada, simplemente respirar profundamente, visualizar mis pensamientos como nubes. Los positivos los atraía hacia mí y los negativos los dejaba pasar. ¿Qué ha ocurrido al hacer esto? Que al final mi mente se enfoca en pensar en positivo, porque si tú le educas a que los pensamientos negativos se tienen que ir, no tienes que sembrarlos, pues al final solo se piensa en positivo. Obviamente siempre se puede tener algún pensamiento negativo, pero son los menos, ya no van a ser el 95% que se tienen normalmente. Irán bajando al 70, al 60, al 50 y al 5% o menos. Entonces hay que hacer estos ejercicios para poder pensar en positivo. La mente, el cerebro también se puede entrenar de esta manera. Una técnica que os recomiendo para pues ver si realmente merece una situación que merece que nos preocupemos por una situación o no. Imaginad, si os ocurre algo hoy mismo, imaginaros a vuestro yo de dentro de 5 años, mirando a vuestro yo del pasado y viendo si esa situación realmente era preocupante, era algo que pues tuviera que preocuparnos mucho. Os puedo asegurar que el 90 y pico % de las veces la respuesta va a ser que no, y os va a dejar de parecer algo muy problemático. Y es que cuando miramos todo en perspectiva, a una escala mucho más grande, por así decirlo, cuando vemos dentro de 5 años lo que era un día tal como hoy, pues nos parece algo mucho más pequeño. Y el problema también nos parecerá más pequeño y encontraremos una solución de manera mucho más sencilla. Esto a mí me ha ayudado un montón y es básicamente eso, imaginarse en el futuro viendo a nuestro yo del presente. Algo que me ha enseñado la vida y el atletismo también es que más no es mejor. O sea, mejor al final es mejor. Hay que cuidar mucho todo lo que hay en nuestra vida y hay que tener un equilibrio, y de eso vamos a hablar ahora, de la rueda de la vida. Aquí os estoy dando mucho contenido, muchas técnicas que os prometo que si incorporáis cambia todo, porque al final toda nuestra realidad también en parte la vamos creando con lo que pensamos, cómo actuamos, cómo nos sentimos. Entonces hay que cuidar todo esto. ¿Qué es la rueda de la vida? A muchos seguro que la conocéis. Yo os recomiendo que hagáis vuestra propia rueda de la vida y hay que poner 10 aspectos importantes que consideréis. Por ejemplo, finanzas, salud, familia, pues aficiones, romance, pone aquí. Esta la he cogido de internet, pero vamos, cada uno puede hacer la suya. No quería poner la mía para que no se influencie de ninguna manera. Yo veo cada problema al final como un maestro encubierto y al final dices, bueno, ¿qué puedo aprender de este problema? Y también tienes que agradecer esas cosas. Absolutamente todo, prácticamente todo se puede llegar a agradecer. Y centrarse en el agradecimiento cada mañana y cada noche, pues nos pone en una situación mucho más feliz ante la vida. 3 minutos de visualizaciones logrando los objetivos, 2 o 3 minutos. Visualizar cómo va a ser nuestra relación de pareja, cómo va a ser nuestro trabajo, cómo va a ser nuestra salud, absolutamente todo. Y podéis visualizaros a 10 años, a 5 años, a 3 años, a 1 año o incluso en el mismo día. Podéis visualizar lo que vais a hacer ese mismo día y que se ha dado súper bien y lo habéis hecho en tiempo récord y ha quedado genial. Todo eso ayuda al final, porque como sabéis, lo que creemos lo acabamos creando. Y 2 minutos de repaso de objetivos del día. Luego, después, en la siguiente charla que daré, hablaré de productividad y en eso ya os hablaré de objetivos a largo plazo, a medio, a corto plazo, cómo trabajar cada día. Y ahí es donde entra lo de tener muy claros los objetivos del día. Quiero que hagáis un ejercicio, ya sea mentalmente o en un papel, o podéis apuntar en el móvil, qué creencias tenéis sobre la vida, sobre vosotros mismos y sobre la gente, porque esto os va a dar mucha información. Probablemente no os hayáis pensado nunca, o no os hayáis parado a pensar nunca qué es la vida para vosotros, qué sois vosotros y qué es la gente. Para muchas personas la vida puede ser maravillosa, un regalo, un milagro, algo que hay que aprovechar. Para otros la vida puede ser dura, algo complicado, que de hecho un montón de personas piensan realmente que la vida es dura, que son continuos problemas. Así que quiero que, ya sea mentalmente o en papel, lo escribáis. Lo que es la vida, lo que vosotros sois, si os consideráis yo soy tímido, negativo, pesimista, o yo soy alegre, positivo, entusiasta, que influencia, que no me hace nadie caso, ni puedo ayudar. Cada uno tiene unas creencias. Y sobre la gente. Estas son las 3 grandes parcelas en las que hay que trabajar en un primer momento. Y luego ya después trabajaremos en otras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle la vuelta a lo negativo. Quien piense que la vida es cruda, que la vida es negativa, darle la vuelta a la vida es maravillosa, es un regalo, es positiva, y repetírselo cada mañana y cada noche, porque hasta que no piense esto realmente
no va a poder ser feliz. Nadie puede ser feliz pensando que la vida es algo muy complicado y que hay que sufrir, o la vida es sufrimiento como se piensa muchas veces. Así que ya sabéis, esto trabajo para casa o aquí o quien quiera hacerlo, claro, pero os va a ayudar un montón. Otro ejercicio que os propongo es identificar primero, se lee más o menos, ¿no? Sí, fantástico. Identificar de 1 a 3 creencias limitantes, podéis poner más, yo tengo ya una lista con 50 y pico que he trabajado muy fuertes, 50 y pico principales, y luego tengo también creencias secundarias que voy trabajando poco a poco. Pues hacer una lista al principio con 3, o se puede trabajar solo con una en un primer momento. Creencias que os limitan y no os permiten ser la persona que queréis llegar a ser, porque al final nosotros podemos llegar a ser una persona que queremos ser, obviamente trabajando todo lo que hay que trabajar para poder llegar a ello. Y una de esas cosas son las creencias. ¿Qué os limita en vuestra vida? Eso es lo primero que tenéis que ver. ¿Qué creencias os limitan? Si queréis ser ponentes a nivel internacional y os da miedo hablar en público, ojo, pues hay que trabajar eso. Entonces hay que darle la vuelta y decir, me encanta hablar en público y soy muy bueno en ello. Y hay muchos otros ejemplos. Escribir qué consecuencias ha experimentado en vuestra vida el tener esa creencia. Porque si somos conscientes de que nos está llevando por un mal camino la creencia que tenemos, al final nos ponemos en situación de ello y empezamos a darle la vuelta para crear una situación positiva. Y este aspecto es muy importante. De todo nos tenemos que preguntar el por qué y el qué consecuencias tiene. Si, por ejemplo, cada día estoy pensando que me lesiono con frecuencia y veo que eso me provoca lesiones, pues lo que puedo escribir es pensar que me lesiono con frecuencia, al final me acaba provocando lesiones en alguna zona todos los meses, aunque sean de unos días. Por eso hay que tener muy en cuenta qué consecuencias tienen. Y por último, darle la vuelta. Por ejemplo, como os he dicho, no puedo hablar en público, me encanta hablar en público y se me da bien. Puede ser algo relacionado con la pareja, con la salud, con el trabajo. Cada uno tendrá sus creencias y es importante trabajar en ellas, pero sobre todo a las parcelas. ¿Os está gustando la charla? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Ejemplos de afirmaciones que yo me he repetido durante años y al final pues se van convirtiendo en realidad. Irradio salud, felicidad y optimismo, todas las cosas buenas vienen hacia mí hoy, porque no es lo mismo levantarse pensando que va a ser un día de mierda que levantarse pensando que va a ser un gran día. Entonces si te lo repites nada más levantarte varias veces, pues la mayoría de los días al final son buenos, porque te pones en predisposición y te vas enfocando hacia lo positivo. Y de eso hablaremos ahora también. Tengo una gran salud física, mental y espiritual, mis pensamientos son alegres y positivos, porque esto también va a ayudar. Cuando nos repetimos que los pensamientos son alegres y positivos, al final eso va calando. Y además del ejercicio de las nubes, esto nos ayuda un montón a realmente pensar en positivo. Soy rico y próspero en salud, dinero y amor. Cuando empecé a repetírmelo no lo era y ahora ya me considero rico en salud, dinero y amor. Soy un gran orador e influencio positivamente a miles de personas cada día. Cuando empecé en Instagram, que fue hace un par de años más o menos, o en YouTube, pues al principio tienes esos miedos, como todo el mundo puede tener, de no voy a llegar a nadie, no les va a gustar el contenido, pero al repetirme todo esto, influencio positivamente a miles de personas, al final te enfocas en ello y se va dando la situación. Y poco a poco, pues cada vez se puede ayudar a más y más personas, que cada persona tendrá al final sus objetivos, pero todos nos podemos beneficiar de las afirmaciones positivas. Cree para crear. Os prometo a todos y a todas que si hacéis todo esto, al final vais a lograr grandes resultados. Para mí, cosas interesantes que a mí me han aportado mucho es dar conferencias. Esta, por ejemplo, fue en Marbella ante 900 personas. Sacar un libro y que sea bestseller. Si hubiera tenido creencias de no le va a gustar a nadie lo que voy a publicar, no habría escrito un libro, ni lo habría publicado, ni habría ayudado ya a miles de personas como está ayudando. O tener un canal, pues eso, con más de 5 millones de visitas. Cada visita es una persona que se ha parado a ver parte de tu contenido y que se puede beneficiar de ello. Entonces para mí es un gran logro. Y hay muchísimos, pero podéis lograr grandes resultados. Para unas personas un gran resultado puede ser lograr mucho dinero, para otros tener una gran salud, para otros perder grasa corporal, pero se puede lograr al final con todo esto que os he ido contando. ¿Y cuántos y cuántas conocéis lo de las gafas de abeja? Sí, bien. Bueno, hay algunos que no, bueno, y muchos que sí. Eso es que estoy haciendo ahí cosas bien. Os pregunto, ¿qué gafas lleváis puestas en vuestro día a día? ¿Podéis llevar puestas gafas de mosca o gafas de abeja? Las personas que llevan puestas las gafas de mosca, aunque vayan por un sitio lleno de flores,
si hay una mierda, se van a enfocar en esa mierda porque llevan gafas de mosca. Y es que al final, donde ponemos en foco es al final lo que vamos a ir viendo. Y hay otras personas que llevan gafas de abeja y aunque vayan por un sitio el que está lleno de basura, se van a enfocar en la única flor que haya. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se enfocan en algo bueno, pensamientos positivos, llevan a sentimientos positivos que provocan unas acciones que dan resultados positivos. Entonces, cada mañana, cada media tarde, cada noche, preguntaos si en ese momento lleváis puestas gafas de abeja o gafas de mosca. Y eso os va a ayudar un montón a cambiar la visión de todo. Y es que al final la vida es la misma para muchas personas, pero para unos es algo bonito, para otros es algo malo, y de una situación podemos sacar una consecuencia positiva o negativa. Puede ser un aprendizaje o podemos ver un fracaso como algo que nos va a hundir. Y al final yo veo la vida como que cada fracaso nos va acercando al éxito. Y hay una frase que me encanta que dicen que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Caerse, recoger lo que se pueda, los aprendizajes y seguir avanzando. Y hay que salir de la zona de confort, porque si no se sale de esa zona no va a ocurrir nada positivo en nuestra vida ni ningún milagro. Ahora quiero que escribáis en un minuto, puede ser mentalmente, en el móvil o escrito, ¿qué os lleváis de esta ponencia? Ha habido mucho contenido, a mí me gusta darlo ahí muy condensado, pero sobre todo quiero que os llevéis trabajo para casa y es hacer estos ejercicios todos los días. Pero os doy un minutito para escribir, pues, ¿qué os lleváis? No sé si hay música por ahí para poner, música tranquila, así. No lo tenía previsto, no pasa nada. Yo no voy a cantar, que si no. Lo vamos a mirar, Aquí os pongo ejemplos de cosas que os podéis llevar. Muchas veces no somos conscientes de los resultados que vienen de unos pensamientos en un primer momento y cuando eres consciente de ello ya empiezas a cuidar todo lo que piensas. También podéis hacer fotos y subirlo a Instagram, a YouTube o a Facebook, donde queráis. Eso también lo podéis hacer. Y también, si a alguien le apetece compartir qué se lleva, que levante la mano y que lo comparta. Que también, cuando compartimos algo, pues a todo el mundo se le queda mucho mejor. Así que si alguien quiere... Yo pienso que si todos y cada uno de nosotros irradiáramos este cambio de dentro hacia afuera, el mundo empezaría, en efecto cadena, a ser más positivo. Muchas gracias. Si realmente lo viviéramos, lo aplicaríamos, estoy seguro de que ocurre. Sí. Pues un aplauso, por favor. Yo consigo tocar con esta presentación a 40 personas y cada una toca otras 40, se acaba llegando a todo el mundo. Entonces, es cierto. Sí, porfa, dinos tu nombre primero. Alicia. Alicia. Yo creo que si estas ponencias, además de darse en este tipo de lugares, se empezaran a dar en el colegio desde 0 o desde 5 o desde 6, creo que llegaríamos a este. Sí, en Audiofit están ya con propuestas no tan pequeños, pero sí que están yendo a personas de la ESO a dar este tipo de conferencias de motivación. Iván está haciendo una gran labor con eso también, y Nordin, todo el equipo. Muchas gracias, pues un aplauso también. ¿Y alguien más lo quiere compartir? Si no, para vosotros. Bueno, pues esta presentación termina aquí, os doy las gracias y os he dejado dos regalos. Uno, voy a quitar que se vea ahí. Uno aquí, que esto es para personas más emprendedoras, y otro aquí, que esto es para personas que quieran mejorar un poco su salud. Uno de ellos es, bueno, el de las 5 claves, son claves que me han ayudado a, cuando lo hice, me ayudaron a triplicar mis ingresos en un año con herramientas que utilicé, que una de ellas también es la de las creencias, por supuesto. Y esto es un regalo que es el resumen de mi libro, del bestseller que publiqué. Si tenéis alguna pregunta ahora, os apetece preguntar algo, compartir... Dinos por favor tu nombre primero. Soy Adrián. Adrián. ¿Hasta qué punto el pensamiento positivo no sirve para, o sea, hace que ocultes una parte de ti que no está conforme con el día a día o con lo que sea, como acumular rabia o el conformismo con algo? Que al final acaba explotando o... Sí, yo pienso que si hay rabia hay que experimentar, hay que darle salida.
pero si tú no la vas guardando y le das salida, te va a durar muy poquito. Porque si tienes ese pensamiento positivo inculcado, vas a ver esa situación al final como algo de lo que puedes aprender. Pero hay que darle salida a cada sentimiento que se tenga, porque el problema está en reprimirlos, que al final se llena el vaso y explota. Pero si no lo vamos llenando, pues esa rabia te va a durar unos minutos nada más. Te pones a hacer unas flexiones o lo que sea y la eliminas de cualquier forma. Y hay que empezar realmente después a leer pues, todos los pensamientos positivos que sueles tener, las creencias potenciadoras. Yo tengo una lista de afirmaciones positivas, una lista de agradecimientos. Si ocurre algo que te genera rabia y estrés, pues le dejas salida, pero justo después ponte a leer todo lo que agradeces. Entonces, al poner la mente en una situación de agradecimiento, pues al final desaparece esa rabia. Que hay momentos que tienen que ser así, y hay duelos que hay que pasar, obviamente, pero la mayor parte del tiempo podemos ser felices si, por ejemplo, hacemos eso, que llega rabia, la experimentamos y leemos nuestros agradecimientos, y ya eso pasa a un segundo punto. Nada. Perfecto, pues ¿os ha gustado? Sí, muchísimo. Fantástico, luego hablaré de productividad. Ahora va a hablar mi compañero Iván, que es un auténtico crack, así que va a poner la presentación. De las profecías autocumplidas, que como os comentaba antes, ¿dónde está el mando, Marcos? ¿Es de verdad? Creo que estaba por ahí. En primer lugar, os voy a hablar de las profecías autocumplidas, ¿vale? Empiezo yo ya con mi charla. Tiene mucho que ver con todo lo que está comentando Miguel del tema de que las personas con las que nos relacionemos o las 5 personas con las que pasamos más tiempo nos van a influir muchísimo, ¿vale? Van a poder influirnos mucho. Antes de empezar, bueno, las profecías autocumplidas sería la expectativa de que un suceso va a ocurrir, va a aumentar las posibilidades de que realmente ocurra. Y antes de empezar, algo que me gusta mucho hacer, y en línea de lo que decía Miguel, hemos estado dando charlas en colegios, de hecho la dimos antes de ayer, Nordin y yo, fuimos a un instituto y estuvimos dando una charla. Y les hice una serie de preguntas acerca de lo que nos dice la psicología, que yo pensaba que era algo bastante intuitivo y que suele saber todo el mundo, y me di cuenta de que no, de que la base, que para mí es lo más importante, no se sabe o no se entiende todo lo que se debería entender. En psicología hay una serie de estudios que hablarán de algo que a mí me gusta mucho, que es el efecto retrovisor. ¿A alguno le suena lo del efecto retrovisor? En plan de psicología. Viene a decir que cuando nos explican un fenómeno después de que ocurra, damos por hecho que era muy fácil, que era lógico. O sea, si yo os explico que la mayoría de vosotros sois optimistas por el país en el que vivís, pues si te lo explican tiendes a decir, ah, pues bueno, puede tener lógica, pero porque ya te lo han dicho. Entonces, como ya te lo han explicado, pues pasa a ser lo evidente, lo que todo el mundo sabe. Eso en psicología nos pasa mucho, ¿vale? Todos los que somos psicólogos, cada vez que intentamos explicar algo a nivel social, todo el mundo te dice, nah, ya lo sabía. Pero si lo preguntas antes de explicarlo, ahí ya la cosa cambia. Ahí ya no todo el mundo lo sabía o no todo el mundo sabía tanto como creías. Entonces, en vez de explicaros, os voy a preguntar, vamos a ver qué ideas tenéis vosotros y luego ya os explico lo que nos dice la psicología, ¿vale? En primer lugar, y me interesa mucho, ¿creéis que que yo intente influir en vosotros es algo positivo o es algo negativo? Depende. Vale. O sea, ninguno se decantaría porque es solo positivo o solo negativo? O sea, depende de cómo lo utilicemos, puede ser mejor o peor, ¿verdad? Es un poco como una herramienta. Si yo os doy herramientas para intentar influir, podéis utilizarlo de forma positiva, como puede ser un martillo que tú utilizas para hacer un buen trabajo, o puede ser algo negativo, ¿no? Que puedo utilizar y que no sea del todo productivo o que puedo utilizarlo para hacer daño a alguien, es decir, pueden ser herramientas negativas. Pues influir es muy parecido. Podemos influir de forma positiva o podemos influir de forma negativa. De lo que vamos a hablar, de las profecías autocumplidas, ¿os suena lo del efecto Pigmalión? ¿A alguien le suena el efecto Pigmalión? Que se da mucho en el ámbito más académico, es donde más estudiado está. Pues el efecto Pigmalión, o todos los que vamos a ver, todas las profecías que pueden ser autocumplidas, podemos tenerlas en cuenta o nos pueden servir que conozcáis estos efectos o que conozcáis cómo funcionan las profecías autocumplidas, tanto para intentar influir sobre otras personas, porque podéis intentar influir sobre vuestra familia, por ejemplo, para que sea más feliz, para intentar predecir o ser conscientes cuando alguien está intentando influir sobre vosotros, ¿vale? Para poder tener en cuenta si realmente queréis que os influyan o no. Y podéis tenerlo en cuenta cuando, por ejemplo, sabéis que a un amigo o a una persona que queréis le están influyendo, ¿vale? Eso también es muy interesante porque podemos darnos cuenta de si realmente están influyendo de forma positiva o de forma negativa e intentar trabajar sobre ello y cambiarlo, ¿vale? Y lo que os comentaba un poco antes. Fuimos a colegio, estuvimos en el cole con los chicos un poco más pequeños
Y yo les estuve preguntando si eran conscientes de cuáles son las bases o lo más importante de cara a ser feliz. Y les dije, vale, hay que cubrir una serie de necesidades. Tenemos necesidades a nivel biológico, pero también tenemos necesidades psicológicas. Y les pregunté, las necesidades biológicas, ¿cuáles son? Y os lo pregunto también a vosotros. ¿Cuáles son las necesidades biológicas que tenemos todos como seres vivos? Comer, alimentarnos. ¿Cuál? Una casa, ¿no? Una casa no es una necesidad. Hablando de necesidad, que si no lo hacemos podemos enfermar. Pero a nivel biológico todos tenemos una serie de ellas que podemos hablar de necesidades. Tenemos la de comer, ¿cuál? Dormir, beber, es decir, alimentarnos y nutrirnos, descansar, dormir y nos queda una. Y reproducirse, ¿vale? Son necesidades que tenemos que, de verdad, si queremos estar saludables, necesitamos cubrir esas necesidades, ¿vale? Pero, y esto es más difícil, también tenemos una serie de necesidades psicológicas, ¿vale? Que también me interesa que conozcáis. ¿Por qué? Porque si yo consigo satisfacer yo mis necesidades biológicas y psicológicas, lo más probable es que sea más feliz. Y si ayuda a la gente que quiero a cubrir esas necesidades, pues voy a conseguir que sean más felices. Entonces, primero os voy a decir cuáles son esas necesidades y luego vamos a ver cómo podemos ayudar a la gente o influir sobre la gente o cómo funciona ese proceso de influencia, ¿vale? De tener expectativas sobre las personas para que las cumplan. ¿Cuáles son las necesidades psicológicas? Necesidades, además, ¿eh? Relaciones sociales. Esa es una de las primeras, ¿vale? El afecto. El término sería, exactamente, afecto, relacionarnos. El término que se suele utilizar en psicología es pertenecer a un grupo, ¿vale? Necesitamos pertenecer a un grupo. Y ojo, que siempre lo recalco y lo recalqué en la charla que dimos en el instituto el otro día. Cuando hablamos de necesidades no estamos hablando de que es importante, no estamos hablando de que es útil, que viene bien, no, no. Hablamos de necesidades, es decir, igual que las biológicas, si no se cumplen, enfermamos. Punto. Necesitamos pertenecer a un grupo. Nadie puede vivir sin pertenecer a un grupo. Nos quedan dos. Sentirse útil. Sentirse útil. ¿Quién lo ha dicho? Muy, muy bueno. De hecho, el término es sentirse competente, pero me vale mucho. Normalmente la gente te suele decir autoestima, ser bueno, que se te den bien las cosas, ser competente. Necesitamos sentirnos competentes. De hecho, si no te sientes competente, enfermas. Porque entras en depresión, consideras que no vales para algo. Y nos queda una que suele ser la más difícil de saber. Autorrealización. Autorrealización iría con la necesidad de sentirte competente. O sea, el sentirte realizado, sentir que eres bueno en algo, sentir que eres... Es decir, sí que lo es, pero ya la meteríamos dentro de ese bloque. Nos quedaría una... Espiritual. ¿Cuál? Espiritualidad. Espiritual. Yo, y os voy a dar una opinión como psicólogo, de hecho, tengo muchas inquietudes en ese sentido, en el tema de la espiritualidad, de las energías y demás. Me gusta hablar con personas religiosas, me gusta, de hecho, no hace mucho quedamos con un teólogo para hablar del tema, por curiosidad. Yo no me considero creyente, no soy creyente, y quedé con un teólogo para hablar del tema. Y yo considero que la religión, independientemente de creer o no creer, porque al final no podemos demostrar ni que exista ni no, y no me voy a meter en eso, faltaría más, pero lo que sí que creo es que satisface muchas necesidades, de estas de las que estamos hablando. Es decir, el tema espiritual creo que no es que sea una necesidad en sí, independientemente de que exista algo o no exista, existan energías o no existan, creo que todo ese tema ayuda a cubrir estas necesidades. No sé si porque existe y por tanto ayuda, o simplemente porque las personas creen que existe, es un pensamiento que ayuda a que se cubran estas necesidades. Pero nos quedaría una de esas necesidades. Contribución. ¿Cuál? Contribución. Creo que también está relacionado. Sentirte competente cuando contribuyes con tu sociedad, entiendo, ¿no? Perteneces a un grupo, encima contribuyes, te sientes competente. La que nos falta, para que os hagáis una idea, iría con la necesidad de escoger todo el tiempo lo que quiero hacer, ¿vale? Es decir, ¿cuándo somos más felices? ¿Cuando escojo la carrera que quiero estudiar o cuando me imponen lo que tengo que estudiar? Pues evidentemente cuando escojo. ¿Cuándo somos más felices? Cuando me dicen el trabajo, me dan un trabajo, o yo escojo a lo que me quiero dedicar, yo escojo con lo que vivo, yo escojo las personas. Vale, pues es otra de las necesidades, ¿vale? Sentir que somos autodeterminados, sería el término, ¿vale? Entonces tenemos tres necesidades. Pues si yo quiero influir sobre los demás para que sean felices, cuanto más le ayude a cubrir las necesidades biológicas y las psicológicas, más feliz va a ser esa persona, ¿vale? Y eso es por lo que me interesaba tanto que conozcáis todas estas necesidades, porque creo que son muy importantes. De ahí ya pasaríamos a de verdad las profecías autocumplidas. Las profecías autocumplidas, una de las primeras cosas que os tendría que decir para que tengáis en cuenta la importancia o para que entendamos cómo funcionan las profecías autocumplidas, es que tiene que ser un hecho que no es real. Es decir, si yo creo que soy bueno dando conferencias, no es una profecía autocumplida, no es algo que la expectativa de que yo vaya a ser bueno hace que se cumpla. Era lo que decía Miguel, y nos viene muy bien tener esa expectativa, pero si yo realmente soy bueno
no es una profecía autocumplida como tal, porque no es que se vaya a cumplir, es que ya soy bueno, no es que es la expectativa de, no, es que soy bueno, ¿vale? Entonces, lo primero de todo que nos diría Sánchez Gómez es que para poder hablar realmente de profecía autocumplida, tenemos que la realidad no tiene que ser esa, tiene que ser la expectativa la que hace que se cumpla esa realidad, ¿vale? Esto es una de las primeras cosas que me interesa que conozcáis. En segundo lugar, ¿cómo podemos utilizar las profecías autocumplidas para ayudar a alguien? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que seguramente a los que conocéis Power Explosive, ¿conocéis Power Explosive? Sí. Muchos de vosotros sé que sí, pero para los que no. Hay una frase que tiene que a mí me gusta mucho, que yo la conocí en su día y fue una de las frases de estas que te pones en todos los lados porque te llama la atención, que es dile al débil que es fuerte y le verás hacer fuerte. A mí esa frase me gusta mucho y define perfectamente lo que es una profecía autocumplida. Si tú le dices a una persona débil que es fuerte, lo más probable es que al menos le veas hacer fuerte. Entonces, en un mismo escenario, que sería la realidad, que sería el escenario real, podemos tener una persona que es débil, ¿vale? Una persona que la realidad es que es débil. Lo que os decía antes, que decíamos, no vale con que se vea fuerte o no vale con que la realidad, si ya es la realidad que es débil, la expectativa de que va a ser débil no va a hacer que se cumpla, porque ya era real, es decir, no podemos hablar de profecía autocumplida. Pues esto es lo mismo. La realidad es que tenemos una persona que es débil. Si nuestra expectativa es de que como le vemos débil, le vemos en Klein, que le vemos una persona que no tiene mucha masa muscular, que está delgada, va a ser débil, pues seguramente no cambia nada. Simplemente la persona siga siendo débil y no cambia. Simplemente todo el mundo da por hecho que es débil. Pero ¿qué pasa si yo le veo y entiendo de, por ejemplo, powerlifting, ¿sabéis todo lo que es powerlifting? Bueno, es un deporte que consiste en levantar mucho peso, ¿vale? Así, muy a modo de resumen. Si yo tengo la expectativa de que esa persona va a hacer fuerza, porque yo digo, vale, tiene poca masa muscular, pero tiene buenas palancas, y con palancas me refiero a que puede aplicar mucha fuerza. Le veo que tiene mucha energía, que le pone ganas, que la técnica no es mala, y yo tengo la expectativa de que esa persona va a poder hacer fuerza, pues yo puedo utilizar un mismo escenario, pero con una expectativa diferente para cambiar esa realidad, ¿vale? Eso es en lo que consistiría un poco las expectativas, perdón, las profecías autocumplidas. En un mismo escenario que lo podemos interpretar tal y como es y hace que no cambie nada, o el mismo escenario con una expectativa diferente puede hacer que cambie todo, ¿vale? Podemos hacer que esa persona realmente se sienta competente. Y creo que es algo muy útil además, en intentar que las personas se sientan competentes o se sientan bien. Porque al final es algo, el conseguir influir sobre una persona hace que esa persona se sienta agradecida y que seguramente nos quiera corresponder de alguna forma. Vale, dentro de las profecías autocumplidas, ¿vale? Tenemos tres tipos de profecía autocumplida. La profecía autocumplida es eso, la expectativa de que algo va a pasar hace que pase, ¿vale? La primera de ellas, que es la más conocida, el efecto Pygmalion, que sería siempre de un tercero, ¿vale? Que esto es algo que no todo el mundo sabe. Del efecto Pygmalion, mucha más gente ha oído hablar, lo del efecto Pygmalion, lo de que el profe hace más caso a uno de los alumnos y hace que ese alumno sea mejor, pero lo que no mucha gente sabe es que el efecto Pygmalion, cuando hablamos de efecto Pygmalion en sí, siempre va a ser de un tercero. O sea, la pregunta sería, si yo tengo una expectativa de mí alta, de que yo voy a dar una buena charla, porque ayer me dijo Nordin, se te da bien, está bien preparada, mañana lo vas a hacer bien. Que yo tenga la expectativa de que yo lo voy a hacer bien, ¿es un efecto Pygmalion? No. El que Nordin me diga lo vas a hacer bien porque la tienes muy preparada y me ha gustado como me la has explicado a mí, ¿es un efecto Pygmalion? Ahí sí podríamos hablar de un efecto Pygmalion. Es decir, el efecto Pygmalion, me interesa más esta diapositiva, siempre serían los terceros, los Pygmalion, ¿vale? O sea, la personalidad importante, cuando hablamos de efecto Pygmalion, para que lo entendáis, es el tercero, no la propia persona que cambia su realidad. O sea, si a mí me dicen, eres bueno, eso, saltando a comba, yo no soy el protagonista. El protagonista o el Pygmalion sería la persona que me dice, oye, se te da bien saltar a la comba, ¿vale? ¿Cuál sería el ciclo del efecto Pygmalion o por qué se produce ese efecto Pygmalion? En primer lugar, las expectativas que tenemos nosotros, que tienen otras personas sobre nosotros, es decir, los Pygmalion, las personas que nos dicen cómo tenemos que comportarnos. O, perdón, que la expectativa que tienen sobre nosotros. Que no es necesario que nos la digan, ¿vale? Esto es otra cosa muy importante. No es necesario que te digan, vas a ser bueno dando la charla. Simplemente, ahora lo veremos más adelante, hay diferentes conductas que pueden tener esas personas que hacen que nosotros interpretemos que vamos a ser buenos. Luego lo veremos, el efecto golem es lo contrario, ahora hablaremos de él, pero si a mí alguien me premia por hacer algo muy mediocre o muy sencillo, por ejemplo, yo me pongo a levantar pesas y me pongo a hacer sentadilla y hago sentadilla y me dicen, hay que intentar bajar porque si no bajas del todo no es válido, ¿vale? Yo bajo hasta aquí y me aplauden y me dicen, bien, lo has hecho muy bien. ¿Qué creéis que pasará? Que dejas de esforzarte. Que yo, en primer lugar, que dejaré de esforzarme
Y en segundo lugar, que si soy medianamente avispado diré, esto no se me da muy bien, porque todo el mundo está bajando y nadie les premia y yo no he bajado nada y todo el mundo se ha puesto a decirme, bien, muy bien, lo has hecho muy bien. Entonces probablemente, sin necesidad de decirme eres malo, solo por la conducta que han tenido, yo interpreto que a mí no se me da muy bien, porque todo el mundo me está aplaudiendo por algo que tampoco tiene tanto mérito. Entonces, solo con las conductas ya pueden influir sobre nosotros, ¿vale? Y esto es muy importante para que lo tengáis en cuenta para vosotros y podáis aplicarlo, de cara a influir sobre otras personas, de cara a cubrir esas necesidades. No solo lo que les decís, no solo vale con decirle para que se sienta competente a una persona, oye, esto se te da muy bien. No, es que a lo mejor le estás diciendo, oye, esto se te da muy bien en un momento en el que es poco inteligente de eso, porque se puede sentir que no es para tanto, ¿vale? Lo que os digo, no solo son las expectativas, sino las acciones que tienen esas personas, las conductas, ¿vale? Que van a reforzar nuestras expectativas, y esto es una reflexión que haremos al final, que es si el Pigmalión en la otra persona, la tercera persona, lo que yo pienso de mí mismo, ¿dónde queda? Eso es efecto Pigmalión, eso no es efecto Pigmalión porque soy yo el que lo piensa y no el tercero, pero claro, el tercero me condiciona y cambia mis pensamientos, entonces, ¿eso qué sería? También es profecía autocumplida, lo veremos luego, ¿vale? Pero cambian nuestras expectativas y al final cambian nuestras acciones. Un efecto Pigmalión que a mí me gusta mucho, que yo veo muy claro en las profecías autocumplidas, y esto se ve con mucha frecuencia. Yo en la carrera tenía un grupo tuve la suerte de que psicología eran todas chicas, porque eran como 200 chicas o así, y solo 6, 7 chicos. Y en mi grupo de amigas, porque al final tenía un amigo en la carrera y lo demás eran todas chicas, eran como 12 chicas. Y en el grupo de esas personas había una de las chicas que se puso a decir que otra de las chicas de la clase no le saludaba y no era del todo bueno con ella. ¿Qué pasó? Que esta chica dijo, pues no me saludas, pues yo tampoco os voy a saludar. Y al final la bola se fue haciendo y terminaron bastante a malas y al final ni se hablaban y había más rollo en clase. Esto tendría mucho que ver con las profecías autocumplidas, ¿vale? Porque a lo mejor tú interpretas que la otra persona no te ha saludado cuando fue que no te vio, pero tú ya cambias. El hecho de que tú ya has cambiado tu expectativa. Entonces cambias tus acciones y haces que la otra persona tenga otra expectativa diferente. Hostia, pues esta chica a lo mejor sí que es un poco borde. Y a lo mejor sí que le habría saludado, pero no cuadró, pero la próxima ella no la saludo porque ella es la que no me saluda. Entonces son profecías autocumplidas, se va haciendo la bola, ¿vale? Esto sería un poco lo de efecto Pigmalión. Otra cosa que me interesa que tengáis en cuenta de cara a poder influenciar sobre las personas que queréis o sobre todo el mundo o interpretar cuando están influenciando sobre vosotros es el efecto, conocido como efecto de aceptación social. ¿Quién creéis que puede llevar más a cabo, quién creéis que desempeña un mayor efecto Pigmalión o que puede influenciar más sobre nosotros? ¿Un médico o una persona que no ha estudiado nada? Un médico. Cualquier persona de autoridad en cualquier campo va a influir más sobre nosotros. Es decir, si yo soy Miguel, que ha quedado varias veces campeón de España, tiene 9 medallas, o sea, ha sido repetidas veces medallista. Si él viene y te dice, tu técnica de carrera es buena, pues es mucho más probable que tú te sientas competente y que tú quieras seguir mejorando esa técnica de carrera, que si os lo digo yo, que no he corrido en mi vida, ¿vale? Entonces, eso va a influir mucho sobre la percepción, la influencia que tengamos. Es decir, que si queremos influenciar sobre otra persona, que al final, un poco en la línea de las charlas que queremos dar, todo va a resumirse en intentar que seamos felices, ¿vale? Todo lo que vamos a intentar daros son consejos o estrategias para que podáis ser más felices o hacer más felices a otras personas, que al final viene a ser lo mismo porque va a llevar a que vosotros seáis más felices. Si quiero conseguir que otra persona sea más feliz, pues voy a intentar que esa percepción de competencia o que ese sentimiento de pertenecer a un grupo lo diga una persona con más criterio, con más autoridad, ¿vale? Es decir, si yo quiero intentar que vea a mi hijo que es bueno tocando el piano y quiero que el chico todavía se sienta mejor, más competente y sea más feliz tocando el piano, pues es mejor que le lleve a un sitio donde realmente la gente sea autoridad, ¿vale? Para que le ayuden con el tema de tocar el piano. Esto me interesa mucho. Si ya nos metemos un poco más en tema estudios, aunque lo que os digo, tampoco quiero que sea demasiado tema estudios, pero no os preocupéis que ahora lo voy a explicar. Pero simplemente es que el estudio más importante acerca del efecto Pigmalión es el estudio de estos dos señores, de Rosenthal y Jacobson, que es el efecto de Pigmalión en el aula. Lo que hicieron estos señores fue lo siguiente. Cogieron a un montón de profesores, ¿vale? Y les dijeron, en un instituto, les dijeron, vamos a hacer una prueba a todos los chicos que tenéis en clase y le vamos a medir el cociente intelectual, ¿vale? Vamos a haceros una prueba, vamos a medir el cociente intelectual y luego lo vamos a dar, de tal forma que os ayude a ver qué tal son los chicos qué tal clase os ha tocado, ¿vale? Cogieron y les hicieron la prueba de cociente intelectual
sí que se le hicieron, los chicos se pusieron a rellenarla, entregaron las pruebas de cociente intelectual y cuando terminaron la prueba de cociente intelectual recogieron todos los resultados y los investigadores se los dieron a los profesores. Pero en verdad no les dieron los resultados que habían conseguido, ¿vale? Simplemente de forma aleatoria dijeron: Juan José ha conseguido un 120, Pepito ha conseguido 80, es un poco más limitado, no sé quién ha conseguido 130, es un chaval más inteligente, ¿vale? ¿Qué es lo que vieron? Que al finalizar el curso repetían el test de cociente intelectual, lo comparaban con la primera prueba y los que le habían dicho a los profesores que eran más inteligentes o que eran más válidos tenían un mayor cociente intelectual. O sea, se reforzaba el cociente intelectual. Y esto es una cosa que me interesa, aunque no tenga mucho que ver con la charla, es que ¿creéis que el cociente intelectual es una buena forma de medir la inteligencia? ¿Sabéis un poco cómo funciona el cociente intelectual, las pruebas? No. Las pruebas de cociente intelectual básicamente lo que miden es la inteligencia. Hay dos tipos de inteligencia, ¿vale? También para que lo aprendáis y por si os puede servir de algo. Un tipo de inteligencia que se llama inteligencia cristalizada y otro tipo de inteligencia que se llama inteligencia fluida. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de test que miden el cociente intelectual miden la inteligencia cristalizada. A mí cuando me lo explicaron en la carrera, la inteligencia cristalizada sería como un molde de barro que cocemos y que adquiere dureza y que al final adquiere esa forma de figura, ¿vale? Es decir, adquiere como un cristal, ¿vale? ¿A qué se refiere? A todos los aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Las capitales de Europa, geografía, cualquier tipo de aprendizaje de ese tipo. ¿Cuál sería la inteligencia fluida? Aquella que nos ayuda a desempeñarnos como meter un líquido en una botella, que adquiere la forma de... Es decir, aquello que nos ayuda a desempeñar cualquier actividad a la cual no nos hemos enfrentado antes. Por ejemplo, el Tetris. ¿Qué creéis que mide? ¿Inteligencia cristalizada o inteligencia fluida? Fluida, el Tetris. Pues os voy a decir una cosa. Sí, el Tetris, no sé si lo conocíais este dato, pero se inventó como una prueba para medir la inteligencia fluida. De hecho, fue cuando empezaron a hacerse las pruebas de cociente intelectual que decían: joder, si cogemos a una persona que es afroamericana y no ha estado en Europa en su vida y le preguntamos las capitales, nos da que tiene un cociente intelectual bajo. Pero ¿hasta qué punto vale? ¿Hasta qué punto esa persona de verdad no es inteligente? A lo mejor es porque no lo sabe. Entonces dijeron: vamos a inventar otras pruebas, y sacaron el Tetris. ¿Y sabéis lo que pasó? Que en un principio nos ayudaba mucho para medir la inteligencia fluida, pero cuando fue pasando el tiempo, ¿qué creéis que pasaba? Que ya no valía tanto para medir inteligencia fluida porque la gente practicaba. Entonces al final era en cierto modo inteligencia cristalizada. Era un aprendizaje que tenía y era que se habían hecho buenos en el Tetris. Y una persona que llevaba jugando 3 años era mejor que una persona que nunca había jugado, pero no necesariamente era menos inteligente. O sea, sí que podía ser más inteligente. Lo que pasa es que la otra tenía más práctica. Entonces, para que veáis que está muy mezclada la inteligencia fluida y la cristalizada. Bueno, pues yo por lo que deduzco, cuando hicieron este estudio y vieron que tenía más cociente intelectual, que era un poco por lo que os comentaba esto, lo que quiero entender es que realmente estaba midiendo inteligencia cristalizada, para que os hagáis una idea, ¿vale? O sea, midieron un poco los conocimientos que tenían los muchachos. Y vieron que tenían más conocimientos, que eran más inteligentes. Aquellos que les habían dicho: este chico es más inteligente, cuando no necesariamente lo era, era totalmente aleatorio. Les dieron datos de este va a ser más inteligente o este. Es decir, que lo que vemos es que realmente sí que se cumplía. La expectativa de que esos chavales eran más listos hacía que realmente, finalmente, fueran más inteligentes. Cuando lo llevamos al deporte, igualmente, se puede aplicar a todo, ¿vale? Pero como yo soy especialista en psicología de la actividad física y del deporte, voy a llevarlo un poco al deporte. También AudioFit es una plataforma de fitness, al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues todo lo que podamos hablar de deporte o intentar promocionar el deporte o intentar hablar un poco más de ese tema, pues bienvenido sea. Es un poco lo que les decíamos en las charlas de otro día. Cuando lo vemos en el deporte, más de lo mismo. El entrenador se genera la expectativa de que X chavales son buenos. ¿Por qué? Por el motivo que sea. Puede ser a nivel de etnia, por ejemplo, como es negro, seguramente va a jugar mejor. O como es, yo qué sé, de una clase social media-baja, pues seguramente no va a dar tanto de sí, por prejuicios que puede tener el propio entrenador, ¿no? Se generan unas expectativas. Este chaval es bueno, este chaval no es bueno, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Esa expectativa va a influir en el comportamiento, ¿vale? Del Pigmalión. ¿Quién es el Pigmalión en este caso? Tercera persona. ¿Quién? Entrenador. El entrenador, eso es. No sería el niño, que eso podría ser un error, sino el entrenador. Va a influir en su comportamiento, se va a comportar de forma diferente. Esa diferencia en el comportamiento va a afectar a la conducta del chaval. Ahora vamos a ver de qué forma afecta, ¿vale? Vamos a ver diferentes tipos de afectaciones. Y por último se va a cumplir la profecía, es decir, el chaval que yo creía que era malo, realmente luego no es tan bueno y no va a estar tan cómodo en el equipo, y el chaval que yo creía que sí que era bueno y que yo decía: guau, este chaval tiene mucha proyección, es bueno. Lo que os digo, a lo mejor simplemente es porque es el más rico del equipo, el que tiene más dinero, que no tiene nada que ver, pero simplemente por eso ya queremos. Dime, cualquier duda que tengáis me podéis cortar en cualquier momento. Que el efecto Pigmalión, por ejemplo, hace falta que las dos personas se conozcan de tú a tú.
tiene que conocerse. O sea, tiene que haber una relación, si no, no se puede producir la influencia. Lo que sí que puede llegar a un momento es en el que todo un país, por ejemplo, crea que un jugador es vago, sí que puede llevar a, pero porque al final le van a llegar el rumor, le va a llegar o sea, sí que va a ser consciente de que las otras personas piensan de la otra forma. Pero si yo no soy consciente en ningún momento de que tú estés pensando eso de mí, o no veo ningún comportamiento tuyo, no tiene por qué influir. De hecho, al contrario, el tema del éxito, que es algo de lo que también hablamos Miguel y yo, y de lo que también queremos compartir con vosotros, el tema del liderazgo, perdón, para yo ser la mayoría de gente, ¿creéis que ser líder es un rasgo de personalidad? Personas que son buenos liderando. ¿Creéis que es un rasgo de personalidad? Sí. También. Bueno, pues Marcos, que es el creador de AudioFit, os dice que sí y se equivoca. Así que despedido. No es un rasgo de personalidad, ¿vale? No se puede identificar liderazgo como rasgo de personalidad. De hecho, yo puedo llevar a cabo ahora mismo una conducta y que la mayoría me consideréis líder, es una interpretación que hacéis vosotros de mí, y que otros me consideren un friki que no sabe muy bien lo que hago. Es decir, atribuir a alguien que es líder depende mucho más de las otras personas, de la tercera persona que esté interpretando cómo se comporta él, que de la propia persona ser un líder. O sea, yo no puedo hacer conductas de líder, porque la conducta que yo haga va a ser interpretada por vosotros como líder o no líder, independientemente, o sea, no hay una conducta de liderazgo, es la interpretación que hacemos de la conducta que hace la persona, ¿vale? Es decir, que para que yo pueda liderar, los demás tenéis que tener esa percepción de mí. Pues esto sería un poco lo mismo, que me voy por las ramas, pero contestando un poco a tu pregunta sería eso, ¿vale? La persona, para que de verdad haya una profecía autocumplida, tiene que realmente llegarles esa sensación de que están pensando de esa forma, ya sea a nivel conductual o a nivel de que lo verbalizamos. ¿Qué tipo de expectativas o qué tipo de comportamientos o qué tipo de verbalizaciones podemos hacer para influir sobre la otra persona o de verdad van a influir? En primer lugar, la frecuencia y calidad de la interacción, ¿vale? Es decir, lo que decimos, tiene que haber interacción. ¿Por qué el chico que yo creía que era bueno o que era buen futbolista va a ser mejor futbolista? Porque le dedico más tiempo, ¿vale? Simplemente le dedico más tiempo. Como es bueno, yo le dedico más tiempo. O porque tengo más entusiasmo y más afecto. Es decir, al que es malo le digo, venga Juan, tira y ya pasamos a la siguiente. Y al que es bueno le digo, venga, Diego, como tú sabes, ¿vale? Pues eso ya hace que Diego seguramente vaya con más energía y con más ganas y Juan, pues no tantas, ¿vale? En segundo lugar, la cantidad y la calidad de las instrucciones. Por ejemplo, tener ciertos patrones de rendimiento que fijamos con el chico que es válido y con el otro no, del tema de te especializas un poco más con él, ¿no? Le dices, mira, tú que eres bueno, intenta chutar siempre al palo que te va a venir mejor, porque así aprendes el tema de fijación de objetivos dentro del campo. Y al otro le dices tú, intenta tirar a la portería y ya está. Vale, pues uno ya tiene un objetivo mejor y el otro no tanto, ¿vale? Mayor tiempo para realizar los ejercicios. Y esto yo lo vi. Yo en las prácticas de la carrera las hice en un equipo de fútbol con porteros y yo lo veía. Que el portero que creía el entrenador que era más bueno, siempre tenía más tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando quería hacer el ejemplo de cómo tenían que hacer los demás el ejercicio, decía, Diego, ven y hazlo tú, para que lo vean todos cómo tienes que hacerlo. ¿Qué pasaba? Que Diego se hinchaba a hacer ejercicio. Cuando los demás tenían 2 o 3 oportunidades, Diego ya había hecho 18, porque era el ejemplo. Siempre salía, siempre salía, siempre salía. Simplemente tiene más práctica. Está practicando más, practicando más, practicando más. Conclusión, va a ser mejor, pues claro, si es el que más ha practicado de todo el equipo. Y por último, mayor perseverancia. Cuando el chaval, yo considero que es válido, cuando me dan la hoja y me dicen este tiene más cociente intelectual, yo estoy con él, venga, que tú sí que lo tienes que entender. Y el chaval dice, no lo termino de entender, y tú dices que sí, y le pones más perseverancia. Si tú ves a otro que te dicen que es más limitado, que no va a ser tan bueno, dices, se lo intentas explicar, ves que no eso, y dices, bueno, tampoco es tan importante porque no lo va a entender porque no es ¿vale? Y por último, el tipo y la frecuencia del feedback. Hay mayor nivel de información, es decir, nos vemos capacitados para darle información más técnica, más compleja, porque creemos que de verdad lo va a entender. Es decir, yo por ejemplo, el mero hecho de que estéis aquí, de que sigáis una plataforma de formación, de que nos conozcáis por eso, me hace entender que tenéis un nivel más alto que a lo mejor otras personas. Entonces mi tendencia va a ser permitirme hablaros de forma un poco más técnica, porque considero que lo vais a entender todos, porque todos me vais a seguir bien. Entonces esa mera expectativa que yo tengo de vosotros puede que haga que simplemente me entendáis por eso, ¿vale? Porque yo pongo en vosotros ese rol. Entonces vosotros os sentís competentes y ponéis más atención y ponéis más intención, ¿vale? Para que veáis un poco cómo funciona el tema de la profesión. Mayor esfuerzos y elogios. Y en aquellos deportistas en los que las expectativas son menores, pues lo que os decía un poco, le podemos dar un feedback del tipo bien cuando no ha hecho nada. Y eso también lo he visto. Con el equipo de fútbol, de porteros, mi trabajo era este. Yo lo único que me dedicaba era intentar identificar profecías autocumplidas. Un año de prácticas que lo único que hacía era esto, para que veáis la importancia que tiene.
con el entrenador y intentaba ver cuándo realmente estaba siendo realista y cuándo estaba teniendo profundidad autocumplida. Y yo veía que los chavales que eran un poco malos les daban aplausos que yo decía, yo creo que el chico se está dando cuenta. No puede ser que todos hagan el ejercicio bien, uno lo haga fatal y le aplauda a todo el mundo. Y el chaval va a decir, no sé si soy tan malo como para que me premien por chutar y que entre en la portería y los demás tienen que dar a la escuadra. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Se estudió el efecto golem, pero sí que es verdad que si tenemos que hablar de ciencia, o sea, si me tengo que poner más defendiendo mi profesión, no está tan estudiado, ¿vale? ¿Por qué creéis que no está tan estudiado el efecto golem? ¿Qué motivo creéis que lleva a que el efecto Pygmalion se estudie en el aula, se intente poner en práctica y el efecto golem no se haya estudiado tanto? Las consecuencias del efecto golem son negativas. Eso es, muy bien. Limitaciones éticas. Al final no puedes intentar influenciar en 23 chavales para decirles que son tontos. Porque, joder, a lo mejor tienes a 23 chavales que se sienten tontos. Entonces no es positivo. Entonces tiene muchas limitaciones y no se termina de estudiar. Que, ojo, no quiere decir que no se produzca, pero simplemente no está tan estudiado porque no procede. Porque no está bien estudiar acerca de si un chaval... Si somos capaces de hacer que un chaval se sienta mal, se sienta tonto, se sienta inútil, no es tan positivo, ¿vale? Lo que os decía antes, las influencias que podemos tener en los demás pueden ser positivas, pueden ser negativas según las hagamos, pero cuando son negativas pueden tener mucha relevancia, ¿vale? Y finalmente, un poco en la meditación de lo que os decía antes, el efecto Galatea sería las propias expectativas que tenemos de nosotros mismos y cómo influyen en cambiar la realidad. Es decir, si yo tengo la expectativa de que he entrenado muy duro y tengo una competición dentro de un mes, probablemente yo llegue con la expectativa de que haber luchado tanto por una teoría que se llama la teoría del mundo justo, que viene a decir, para que conozcáis más teoría, más términos de psicología y que os puede venir bien y que siempre es interesante. Yo siempre digo que a mí me parece que la carrera de psicología es de las carreras más interesantes que puede estudiar cualquier persona. Que también puede estar condicionado porque a mí me gusta, pero para que os hagáis una idea. La teoría del mundo justo viene a decir que la mayoría de personas tendemos a creer que el mundo es un lugar justo en el que más esfuerzo es más recompensa, no pain, no gain. Si yo me esfuerzo mucho, tiene que ir bien. Sí, de hecho, se llegaba a estudiar con mujeres a las que habían violado, ¿vale? Y llegaba un momento en el que las chicas preferían decir, me han violado porque me lo merezco, para seguir con esa teoría del mundo justo de así, si no me lo vuelvo a merecer, no me vuelven a violar y me tranquiliza, a reconocer, me han violado porque no puedo controlar lo que hace la otra persona y no me lo merecía, el mundo no es un lugar justo, he hecho las cosas bien y aún así me han hecho algo malo. Pues preferían desestimar esa idea y decir, vale, me han violado porque me lo merezco, así que si no vuelvo a ir con X ropa o no vuelvo a ir a X horas, no me van a violar. Y no es cierto, no tiene por qué ser así. Pues esto se podría adecuar mucho a lo que estamos hablando en cuanto a que la mayoría de nosotros tendemos a pensar que el mundo va a ser un lugar justo en el que si me esfuerzo mucho, pues voy a tener muy buenos resultados. Si entreno mucho, voy a conseguir ganar la competición. Vale, pues yo puedo tener la expectativa de que como he entrenado mucho, merezco ganar la competición y eso, terminar haciendo que gane porque creo mucho en mí mismo, soy el que salgo al campo, por ejemplo en un combate de boxeo, soy el que salgo al ring con más pie de plomo, con mayor actitud, porque digo, voy a ganar seguro porque he trabajado mucho. Y al final hace que gane, porque salgo con la actitud de un ganador y hace que gane. ¿Eso sería efecto Pygmalion? No. No, porque no hay un tercero que me dice has entrenado mucho, ¿vale? Soy yo mismo. Pero al final lo que viene a decirnos es que, claro, como veis es muy complicado. ¿Qué pasa si yo creo que me lo merezco porque he entrenado mucho, pero en el ring todo el mundo me dice que soy malo y que no se me va a dar bien? Al final, ¿a qué hago caso? ¿Qué sería lo que hace que se cumpla la realidad? Un poco en la línea de lo que decías tú. ¿Qué es lo que hace que realmente el evento tenga realidad y se haga real y esa realidad se cumpla? El que yo creía que iba a ser bueno porque me lo merezco, o el que el otro diga, bueno, pues lo que nos dice los estudios que hay al respecto es que tiene que ir a lo mismo, ¿vale? Que se tienen que aunar un poco las fuerzas. Si la mayoría de gente cree que soy válido y encima yo estoy orgulloso de mi trabajo y demás, es mucho más probable que se cumpla. Si casi todo el mundo cree que soy malo, al final pues me pueden arrastrar y se va a arrastrar mi propia creencia de mí mismo, se van a aunar y va a hacer que finalmente sea malo. Es decir, que al final el efecto Galatea se va a ver muy influenciado por el efecto Pygmalion y cuando sumamos ambos, pues es lo que va a hacer que sea más probable lo que finalmente termine ocurriendo, ¿vale? Y eso sería un poco. Esto es una frase de Henry Ford, a mí también me gusta mucho, que viene a explicar otra vez lo que viene a decir el efecto Pygmalion, que es tanto si crees que puedes como si no, pues vas a estar en el cielo. Que es, como veis, efecto Galatea. Si yo creo que puedo, seguramente lo consiga, pero si creo que no puedo, pues al final la expectativa que tengo se va a hacer. Cualquier duda que tengáis ahora... Dos preguntas. Sobre esto último del efecto Galatea. Cuando, por ejemplo, un powerlifter, tú o David Marchante, cualquiera que
sale vídeos que se está pegando cabezazos contra la pared antes de tirar un récord. Eso es una profecía autocumplida, decirse, va, lo voy a levantar, o puede ser un efecto Galatea de, o sea, lo voy a conseguir, por mis santas narices lo voy a levantar. O sea, vale. Creo que te puedo contestar. La primera respuesta que tendríamos que darte es que el efecto Galatea es una profecía autocumplida, ¿vale? Tenemos tres tipos de profecías autocumplidas, el Pigmalión, el Golem y el Galatea, es decir, sería una profecía autocumplida. Y en segundo lugar, lo que nos viene a decir la ciencia es que cualquier intervención en el ámbito de la salud, ya sea psicología, en psicología mucho más, pero en fisioterapia, en entrenamiento, en nutrición, en psicología, gran parte de los resultados que obtenemos se explican por profecía autocumplida. Pero en psicología estamos hablando de incluso 60-70% de la intervención solo por profecía autocumplida tiene beneficios. Es decir, el mero hecho de que tú tengas la expectativa de que te va a servir, va a hacer que funcione. Es decir, la vida dándose cabezazos o Oscar dándome leches, va a hacer que yo tenga mayor predisposición a realizar el levantamiento bien y que le eche más ganas, solo por el hecho de que yo creo que me va a funcionar bien. Es más, cuando yo he trabajado con Jorge, por ejemplo, que supongo que le conocerás porque veo que estás puesto en el mundo del powerlifting y demás, Jorge Pérez Córdoba tenía la profecía autocumplida en cuanto al efecto Golem. Bueno, sería efecto Galatea porque no hay un tercero, pero de forma negativa, ¿vale? Es decir, él creía, si a mí me pegan leches me pone nervioso y no me gusta levantar. Para que os hagáis una idea, powerlifting, por el tema del nivel de activación, para explicar un poco tu pregunta, los powerlifters antes de levantar se pegan, ¿vale? Bueno, se pegan, tampoco se pegan fuerte, pero se dan unos golpes e intentan aumentar la activación, ¿vale? Cuando conseguimos que aumente la activación, pues teóricamente somos capaces de producir más fuerza. ¿Qué es lo que dijo Jorge? Que la profecía era negativa. Es decir, él decía, si me pegan, me desconcentran y al final es malo. Un evento que realmente es positivo, que teóricamente está relacionado de forma directa, más activación, más aplicación de fuerza, en su caso era negativa por puro efecto Galatea. Es decir, ¿qué sería lo óptimo? O que era lo que yo intentaba trabajar con Jorge. Como esto sé que funciona, voy a intentar cambiar ese efecto Galatea a utilizar yo un efecto Pigmalión en el que yo soy el Pigmalión de esto te va a venir bien. Y si al final él creyese que le viene bien, que David, por ejemplo, creía que le veía bien, o a mí creo que me viene bien, pues al final, ya de por creerlo, va a hacer, la expectativa de que va a funcionar, hace que funcione. Y encima, teóricamente, tiene efecto, aparte de, que yo creo que era tu pregunta, aparte de que el que creas que funciona hace que funciona, teóricamente debería funcionar. Bueno, ¿qué tal? ¿Hasta ahora? ¿Os está gustando? ¿Sí? ¿Os han gustado los bizcochos? Me alegro, me alegro. Bueno, antes que nada, daros las gracias por seguir aquí y permitirnos seguir ayudándoos también a mejorar un poco todo este aspecto psicológico y ahora la productividad. Os voy a enseñar claves que a mí me han ayudado mucho a ser más productivo. Y quiero saber cuántos y cuántas de las personas que estáis aquí queréis hacer más en menos tiempo. Fantástico, entonces estáis en el sitio perfecto. Primero hay que saber cuáles son nuestros objetivos, a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo. Y los objetivos, para que sean realmente, que estén bien definidos, tienen que ser SMART. ¿Qué es esto de SMART? Que sean específicos, medibles, alcanzables, retadores y con límite temporal. ¿Por qué tienen que ser específicos? Porque el que no sabe a dónde va, no sabe si ya llegó, si todavía no ha llegado. Hay que saber exactamente al punto al que queremos llegar. Tiene que ser medible, para saber si ya hemos llegado o todavía nos queda cierto recorrido. Tiene que ser alcanzable, tiene que ser un listón que podamos pasar, pero que a la vez sea un reto, porque si es excesivamente alto el listón, al final nos vamos a frustrar porque no llegamos, y si es muy bajo nos vamos a desmotivar porque llegamos enseguida. Y tiene que tener límite temporal, porque un objetivo sin una fecha es una mera ilusión y al final no se consigue. Hay que poner fecha a todo, lo que vamos a hacer a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo y a los objetivos del día. Y esta charla viene ahora, no la quería hacer al principio porque lo del pensamiento positivo para tener claros nuestros objetivos es importante para poder empezar a definirlos. Así que me gustaría que en 30 segundos escribáis un objetivo que tengáis para este año, por ejemplo. Ya puede ser económico, de salud, de pareja, lo que queráis. Es importante. Pues podéis escribirlo mentalmente también si queréis. Ese objetivo hay que tener claridad, ¿vale? Y hay que saber a dónde vamos. Por ejemplo, para poneros una analogía, luego lo vamos a hablar con un avión, pero quiero que se os quede claro, valga la redundancia, que tiene que haber mucha claridad en ese objetivo. Si no es específico, medible, alcanzable, retador y con límite temporal, va a estar como difuminado y no vamos a saber bien hacia dónde queremos tirar. Y hay que dedicarse, pues de vez en cuando, un tiempo, bastante largo si puede ser, a definir qué es lo que nos mueve a nosotros, qué es lo que nos gusta, lo que nos apasiona y hacia dónde queremos ir, porque si no la vida te va llevando.
Yo tengo la fortuna de poder tener clientes también de 60, 70 o incluso más años, que siempre les pregunto, oye, que a mí me encanta hablar de ellos sobre la vida, porque me aportan muchísimo, y muchos me dicen que la vida les ha ido llevando por recorridos que ellos no querían ir, y por ahí, y saben que si hubieran definido bien sus objetivos, no sé, ese teléfono que suena, que lo corten, o si no, el dueño 10 sentadillas. Si la persona no sabe hacia dónde quiere ir, al final la vida le va a ir llevando por otros recorridos, y cuando tenga 50 o 60 años va a estar en un punto en el que no quería estar. Va a decir, yo a los 20 años me imaginaba a los 50 estando aquí, o a los 60 o a los 80, y estoy en otro punto completamente diferente, porque no ha habido claridad y porque tampoco ha habido foco. ¿Qué es esto del foco? Nosotros, los seres humanos, nos podemos enfocar solo en una tarea en un momento determinado. Lo de ser multitarea es mentira, realmente lo que se hace es dar saltos de una tarea a otra continuamente, y cada vez que damos un salto perdemos un 20% de la productividad. Entonces hay que mantener el foco en la tarea que queramos y también el foco en el objetivo. ¿Por qué es importante mantener el foco? Porque imaginaos un avión que sale de Madrid con destino a Miami, que cada minuto que pasa se desvía 0,3 grados. Va a acabar en la otra punta del mundo, porque un desvío de 0,3 grados minuto tras minuto, al cabo de un montón de horas, imaginaos el punto final a dónde llega. Es muy diferente al que tenía que haber llegado. Por eso es muy importante mantener el foco y todos los días preguntarnos si las acciones que estamos realizando nos acercan o nos alejan de los objetivos que tenemos. Y hay que tener, ya os digo, objetivos de todos los ámbitos. Por ejemplo, en la rueda de la vida, de esos 10 puntos, un objetivo para cada punto. Y por ejemplo en salud, un buen objetivo es, si ya tenemos buena salud, mantenerla, no perderla, mantener nuestro porcentaje de grasa bajo, no aumentarlo. También puede ser con respecto a la pareja, tener un objetivo de estar felices en cada momento, disfrutar cada instante. Todo eso se va alimentando y esto ocurre con todo. Por eso hay que mantener la claridad y el foco. Y esto también me lo ha enseñado el atletismo, porque no se puede ser campeón de España de 100 y a la vez de maratón. Es imposible. Hay que enfocarse en algo. Y en la vida igual. Hay que tener un foco para cada uno de nuestros objetivos. Importancia de las emociones en los resultados. Esto es otra cosa que también puede enseñar el deporte. Cuando tú vas a entrenar y tus emociones son muy negativas, ese entrenamiento sale fatal y hay mucha más probabilidad de lesión. Y para lograr objetivos también es importante que cuidemos nuestros sentimientos. ¿Cómo vamos a hacer esto de cuidar las emociones y los sentimientos? Cuidando mucho los pensamientos que tenemos. Recordad, como hemos visto antes, pensamiento lleva a sentimiento, que lleva a una acción y a un resultado. Cuidando esos pensamientos vamos a tener emociones positivas y todo lo que vayamos consiguiendo en nuestra vida será positivo. Sí. Para ver los patrones en nuestro pensamiento. Sí, para ver patrones, sobre todo hay que ver qué miedos. Lo primero es reconocer, ver qué miedos son los que te impiden avanzar. Normalmente es el miedo al fracaso, otras veces es el miedo al éxito, miedo a ser amado, a no ser reconocido, son como los miedos más comunes. Hay que descubrirlos y ver qué creencias limitantes hay con respecto a esos miedos, cambiar de esa creencia a una potenciadora y repetírnoslo todas las mañanas y todas las noches visualizando. Así podemos librarnos de muchos miedos, como el miedo a hablar en público o cualquier otro. El miedo al éxito también es un miedo que yo tenía. Nunca he tenido miedo al fracaso porque el atletismo te enseña que para poder mejorar pues te tienes que dar varias leches o al montar en bici o lo que sea. Pero yo tenía como cierto miedo al éxito y como unos techos de cristal que te pones tú que los puedes romper, económicos, de reconocimiento y de todo. Cuando descubres los miedos, pasas las creencias, ves las creencias limitantes que están ahí, las pasas a potenciadoras y te las repites y lo visualizas, rompes todo eso. Y ya desaparecen esos techos de cristal que nos ponemos muchas veces. Seguimos. Lo más importante es tener claros los objetivos. Hay que saber en qué persona nos queremos convertir a 10 años. Quien no quiera pensar tan lejos no pasa nada, que piense este año, por ejemplo, porque hay personas a las que les agobia mucho pensar en su vida dentro de 10 años. No pasa nada. A mí me encanta tener planificado mi futuro y luego así, en 10 años, en 3 años, a 1 año, tengo planificado todo. Y si ya sé quién quiero ser dentro de 10 años y qué voy a estar haciendo, sé lo que tengo que haber cumplido para dentro de 7. Si sé lo que tengo que haber cumplido para dentro de 7, sé lo que tengo que cumplir para dentro de 5, de 3, de 1 y sé lo que tengo que hacer este mes e incluso hoy, para ir creando mi futuro.
porque si no, la vida te va a ir llevando y si no eres dueño de tu futuro, lo va a ser otro al final, diciéndote qué es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, que vamos haciendo cosas que nos dicen otros, que no son las que realmente queremos. Así que es importante. No hace falta que lo escribáis ahora, porque yo sé que no os podéis poner a pensar ahora quién os vais a ser dentro de 10 años, porque es algo que requiere bastante reflexión. Pero sí que os aconsejo que os lo apuntéis como tarea para casa, para estos días. Sentaros, música clásica, relajada, nada de heavy metal ni cosas de estas que ya sabéis que influye negativamente. Y pensar cómo va a ser vuestra vida personal, cómo va a ser vuestra vida profesional, cómo es un día fantástico dentro de 10 años en vuestra vida. Os levantáis, ¿qué es lo que hacéis? ¿Con quién os juntáis? ¿Qué pareja tenéis? Todo eso lo podéis ir creando poco a poco. Obviamente hay partes que no las podemos crear nosotros, que nos vienen dadas, ¿no? Pero sí hay muchas, la gran mayoría, que nosotros podemos decidir. Por eso es importante tener claro cómo va a ser un día en vuestra vida a 10 años, 7 años, 5 años, 3 años, 1 año. Yo ya tengo como mi plan de acción, pero lo bueno de esto es que cada mes dedico una tarde, de domingo normalmente, a repasarlo. Y cada mes cambio mi futuro, porque voy descubriendo cosas que me gustan más. No es algo cerrado, podéis ir mejorándolo con cosas que habéis aprendido. De repente me he dado cuenta que esto no me llena y encuentro otra cosa que me llena más, pues reestructuro mi futuro, no pasa nada. Es dedicarle 3 horas cada mes, un domingo por la tarde, tampoco es mucho tiempo, y así cuando tengáis 60, 70, 80 años no estaréis en un punto en el que no os querríais encontrar. Que esto es lo que le pasa a la gran parte de la población. Casi todo el mundo de 70 años está en un punto de 80 en el que no quería estar. Así que es importante trabajar en ello. Ahora os voy a hablar un poco de productividad, ya que tenemos claro en la mente que hay que tener muy bien definidos los objetivos a largo plazo, medio plazo y corto plazo. Yo utilizo Asana, que es una aplicación. Quería hablaros de herramientas, de algo pues muy tangible, ¿no?, que podéis usar en el día a día. Es una herramienta gratuita que tiene página web, es asana.com. Hay varias, también está Trello, hay un montón. Y es de gestión de tareas. Entonces tú puedes añadir como tu plan a 10 años, tu plan anual, tu plan mensual, absolutamente todo. Y poner ahí bien definidos todos los objetivos. Es eso, en asana.com, y gratuita. ¿Qué es lo que se puede hacer? Poner ciertos proyectos. Podéis tener un montón de proyectos. Yo aquí normalmente el que tengo es el profesional, principalmente. También voy apuntando las tareas que tengo que hacer cada día y demás en el ámbito personal, pero en lo profesional sobre todo. Y lo bonito y lo bueno es que puedes añadir fecha a todo, entonces tienes muy claro cuándo tienes que hacer cada una de las cosas, y aparte puedes asignar si esa tarea te corresponde a ti o a otra persona. Esto lo digo por si ya hay personas que tienen como una pequeña empresa o que en su negocio o donde trabaja hay un equipo, pues puede poner que esa tarea se asigna a otra persona del equipo y automáticamente le llega un email el día que tiene que tenerla hecha y puede ver siempre cuándo lo tiene que hacer. O sea que está bastante bien y os lo recomiendo porque desde que lo utilizo mi productividad ha aumentado un montón. Yo ahora trabajo unas 4 o 5 horas al día, luego estudio otras 4 y ya el resto del día es de ocio. Pero esas 4 o 5 horas me cunden como si trabajara 12. O sea, una barbaridad. ¿Por qué? Porque me enfoco en algo, luego os explicaré cómo, porque utilizo esto y sé lo que tengo que hacer cada día. Y es que hay muchas personas que no saben realmente qué es lo que tienen que ir haciendo cada día para lograr un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Que el 80% o 90% del trabajo lo hace el último día. Entonces, es una locura, no puede ser. Hay que tener todo bien planificado. ¿Qué se puede hacer aquí? Añadir tarea, poner una fecha y asignarlo a vosotros mismos o a otra persona del equipo. Si tenéis proyectos, ya digo, en los que participan varias personas, se puede poner. Y la técnica Pomodoro, ¿alguien la conoce? Vale, perfecto. La mayoría no, y eso me gusta porque así tengo algo que contaros. La técnica Pomodoro a mí me cambió la vida por completo. Es una técnica que nació, que yo creo que en Estados Unidos, allí se utiliza muchísimo. Yo me he formado mucho con americanos y ellos siempre utilizan esta técnica, que se basa en dividir el tiempo en periodos de 25 minutos. Entonces no se trabaja nunca más de 25 minutos seguidos sin hacer un parón. Se basa en trabajar 25 minutos, ahora os lo explico bien en los siguientes puntos. 25 minutos a saco en algo en concreto. Hay que dejar el móvil apartado, hay que quitar todas las distracciones y el móvil en silencio también, porque es algo que nos distrae mucho. Estoy trabajando, me llega un WhatsApp, lo miro, paro, vuelvo a trabajar y ahí se pierde un 20%.
la productividad. También ocurre con personas que están trabajando en 5 cosas a la vez. Voy a responder un email, me pongo con esto, me llega otro email, lo respondo. Esto es un error, porque se deja de ser productivo. Lo ideal en esto es decidir qué tarea se va a realizar en ese momento. Segundo, programar el Pomodoro, que bueno, puede ser una aplicación móvil de 25 minutos. Yo utilizo una, por ejemplo, de meditación, que es con un gong, y me suena a los 25 minutos y ya está. Puede ser un temporizador del móvil o cualquier cosa. No hace falta que compréis esto, pero vamos, se llama Pomodoro porque está basado en muchos relojes de cocina con forma de tomate que tienen hasta 25 minutos, muchos de ellos. Entonces es trabajar a tope, al 100%, durante esos 25 minutos, sin hacer ninguna otra cosa, y esto es importante, de forma concentrada. Ya digo que no podéis tener ninguna distracción. Y esto aumenta muchísimo la productividad. Se descansan 5 minutos cada 25, porque se ha visto que a partir de los 20-25 minutos empieza a decaer mucho la concentración que tenemos y es preferible parar. Yo recomiendo 5 minutos para hacer unas sentadillas, dar un paseo, algo de movilidad en el suelo, algunos estiramientos, pero que nada que tenga que ver con el trabajo o con la tarea que estamos realizando. Pues hablar con la pareja, yo qué sé, lo que sea, pero otra cosa muy diferente. Y no vale estar más de 25 minutos. Si no hemos terminado la tarea, paramos, descansamos 5 minutos y volvemos. Esto se puede adaptar, tampoco hay que llevarlo a rajatabla. Quien quiera lo alarga a los 35 o a los 40 y luego descansa 10. Se puede adaptar, ¿vale? Pero esto es lo que yo utilizo y a mí me va muy bien. Y el punto 5, se inicia de nuevo el proceso cuando ya se llevan más o menos 4 o 5 pomodoros, se descansan 10 minutos o media hora. Hay que hacer más descanso. Y esto a mí me ayuda un montón. ¿Qué es lo que hago yo? Una tabla como esta. No os preocupéis que vais a tener las diapositivas, pero vamos, si queréis pues, podéis apuntarlo en el cuaderno, en el móvil, donde queráis. Hay que saber qué tarea principal vamos a trabajar ese día, o qué 2 o 3 tareas, porque a lo largo del día se puede trabajar en varios proyectos. Hay que ver qué tareas para hoy tenemos de cada uno de nuestros proyectos, priorizarlas si es en 1, 2 o 3, porque muchas veces nos ponemos a hacer primero las tonterías y luego no nos da tiempo para lo realmente importante del día. Entonces priorizamos. Primero nos ponemos con una tarea, hacemos un pomodoro, luego descansamos, seguimos con otro pomodoro, seguimos. Y al final, pues ya cuando lo hacemos, tachamos la tarea y ponemos hecho. Y ya pasamos al siguiente de prioridad 1. Pero hasta que no terminemos uno de prioridad 1, no pasamos al siguiente. Que pueden ser 3, 4, 5, 7 pomodoros. Cada tarea al final pues tiene su duración. Algo que se puede hacer si terminamos la tarea en medio pomodoro es continuar con la siguiente tarea, el otro medio, y luego así, seguir con esa dinámica. ¿En qué me ayuda a mí? Por un lado, a mí me gusta competir mucho contra mí mismo, me pico un montón con las marcas que hago y con todo, y el hecho de poner un tiempo determinado a una tarea me pica para intentar hacerlo más rápido. Entonces esto te ayuda mucho, a hacer todo mucho más rápido. Ha aumentado mi productividad una barbaridad, hago el triple de cosas en menos tiempo, o sea, es una locura. Lo que puedo llegar a hacer en 5 horas es una barbaridad. Y es por esto, por Pomodoro y por Asana, y tener el foco ahí 100% puesto en la tarea. Sé la cantidad de pomodoros que se tarda en realizar algo, entonces me puedo planificar mejor. Ahora ya tengo a una chica que me edita los vídeos, que está aquí, pero antes yo tenía que saber cuánto tardaba en editar un vídeo. Entonces tenía que tenerlo muy claro todo, porque si no sé cuánto tiempo me va a llevar, no me puedo programar el día. Entonces sé más o menos cuántos pomodoros me lleva cada tarea. Aparte, al conocer la cantidad de pomodoros, como digo, compito contra mí mismo. Y a todos no nos pasa, pero la mayoría seguramente que seáis bastante competitivos, si os gusta mucho el deporte y demás. Y a mí me gusta pues cada vez hacer las cosas mejor y más rápido y más eficientemente. Y no me distraigo con el móvil, que yo antes estaba siempre con el móvil al lado, estaba trabajando, no, seguro que os pasa a la mayoría, estáis trabajando en algo, llega un WhatsApp, lo miras, respondes, lo dejas, te vuelve a escribir, o llega un email, lo miras, o te salta una notificación de no sé quién ha subido un vídeo en YouTube, te pones a ver el vídeo y dejas de trabajar. En fin, que esto hay que cuidarlo. Y en el que está en oficina, en un trabajo, perfectamente puede cada 25 minutos o media hora desconectar, aunque sea, y hacer unas respiraciones, aunque sean 2 minutos, o levantarse, hacer unas sentadillas, ir al baño, lo que sea, pero desconectar un poquito, porque esto va a aumentar mucho la productividad. Sí.
¿utilizas dos teléfonos para vida personal o para el trabajo? Sí, yo tengo dos móviles, personal y profesional. No lo puedo mezclar porque en el profesional me escriben como 300, 400 personas al día, o sea que imposible. Y yo decido cuándo apago el móvil de empresa y también el personal, porque hay veces que me apetece estar yo solo conmigo mismo y ya está. Y lo gestiono así. Yo tengo 2, 3 horas al día que me dedico al móvil profesional, que es cuando voy camino al entrenamiento, siempre trabajo caminando, y cuando vuelvo. Y si todavía falta por responder cosas, pues por la tarde salgo otro ratito a caminar y termino de trabajar. Y luego el móvil personal sí que lo tengo más a mano siempre. Pero vamos, de vez en cuando quiero cortar con el trabajo, corto y ya está. Hay momentos que son para la pareja o hay momentos que son para mí mismo. Eso es, y yo creo mucho en eso, en dar momentos de calidad para cada una de las cosas que queremos hacer. En la tarea que vayamos a hacer, estar al 100%. Si vamos a entrenar, pues entrenamos al 100%. Que voy a meditar, pues medito al 100%. O me voy a dar un paseo, pues también. Y, a ver, y hasta aquí. Y esto era, se me ha olvidado poner la de muchas gracias otra vez como en la otra, pero bueno, os las doy y espero que os haya gustado también esta parte de productividad, que es muy práctica y es de poner en práctica. Así que muchas gracias por haber venido y por darme la oportunidad. Bueno, chicos, pues vamos con la última de las charlas, ¿vale? Como habéis visto, están todas muy conectadas entre sí y ahora vamos a ir a por la última. En mi caso, esta última también va a estar muy relacionada con la psicología. Al final es de lo que más puedo hablaros y quizá también de lo que más me gusta, así que vamos a hablar de un fenómeno que es muy común en la mayoría de nosotros. Además, el efecto Pygmalion sí que es un poco más conocido, sí que todo el mundo como que es algo que ve mucho más frecuente o que hemos oído todos hablar mucho más de ello, pero de lo que os voy a hablar hoy ya no es tan, en esta siguiente charla, no es tan conocido y se produce mucho y es muy útil conocerlo, ¿vale? Es muy útil saber de lo que vamos a hablar. Y es el self-handicapping. No sé si, no creo que a ninguno suene. ¿Alguno suena? ¿A la chica que estudia psicología? ¿A ti te suena? ¿Ha leído sobre él en el blog o algo así, del Power Expreso? Sí, pero que sí que lo controlas un poco. ¿En tu caso? No te suena. Vale. El self-handicapping vendría a ser una de las excusas más típicas que manejamos las personas de cara a diferentes procesos a nivel psicológico. Self-handicapping sería ponernos a nosotros ciertas trabas a la hora de conseguir un objetivo. ¿Con qué intención? Con la intención de proteger un poco mi autoestima, ¿vale? O sea, de forma consciente o inconsciente nos ponemos ciertas limitaciones a nosotros mismos y eso hace que no consigamos nuestro objetivo. Y es un fenómeno muy frecuente que todos utilizamos, que en cierto modo es positivo porque nos ayuda a gestionar la ansiedad, nos ayuda a proteger nuestra autoestima. Cuando las cosas no salen bien, tener una excusa como que te protege, pero al mismo tiempo nos limita, porque nos estamos poniendo excusas que no nos dejan dar nuestro 100%, ¿vale? Y que vamos a ver un poco más en detalle. Self-handicapping sería crear diferentes motivos, ya sean reales o imaginarios, es decir, ya sea que podemos alegar una molestia que realmente no existe o que realmente tenemos una excusa de al día siguiente tengo un examen y hoy he salido de forma. Conclusión, tengo una excusa real, que es real, pero que nos va a limitar, ¿vale? Que dificulta la consecución de un objetivo, lo cual nos permite, pues, tener un motivo por el cual no hemos conseguido ese objetivo, que no necesariamente es falta de valía. ¿Cuál es el problema? Que si yo voy a un examen y no apruebo, sobre todo en Europa, al menos porque es lo que más conocemos nosotros, el fracasar en un examen o el fracasar en un objetivo demuestra poca valía personal, ¿vale? Y eso a nivel social está mal conceptualizado, entonces tenemos un pánico enorme a fallar, a cualquier tipo de fallo, a cualquier tipo de cosa que nos salga mal. ¿Qué es lo que intentamos constantemente? No fallar, por eso lo de antes, que está muy relacionado también con la charla de antes. Buscamos cosas que se nos hagan sentir competentes, que se nos den bien, todos queremos o todos disfrutamos más cuando hacemos algo que se nos da bien, pero cuando tenemos que afrontar un evento que realmente no se nos da bien, pero que hay que afrontarlo igualmente, ¿qué es lo que hacemos? Poner excusas, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver, por qué las ponemos, cuándo las ponemos y cómo evitar ponerlas, o al menos ser conscientes de que las estamos poniendo para que no nos limiten, ¿vale? Eso sería el self-handicapping. Básicamente se suele hacer esta estrategia de protección de la autoestima para, en primer lugar, proteger o para, en segundo lugar, engrandecer o sentirnos todavía mejor.
¿A qué me refiero cuando utilizamos el handicapping con la intención de proteger nuestra autoestima? Pues a eso. Voy a afrontar una prueba, por ejemplo a nivel deportivo, volvemos al ejemplo de los bolos. Vamos a jugar a los bolos y yo, para proteger mi autoestima, digo que me duele la barriga, ¿vale? Me duele la barriga, yo no voy a jugar porque me duele la barriga, al final tiro, pero tiro con desgana porque me dolía la barriga. Conclusión, si sale mal, digo no es que a mí se me dé mal jugar a los bolos, es que me dolía la barriga. Y lo que estamos haciendo es con la intención de proteger. Y luego, hay otras personas que también utilizan self-handicapping, pero que lo utilizan con la intención de engrandecer. Por ejemplo, yo sé que soy el mejor de aquí jugando a los bolos meses. O debería, se nos faltaba, que ya he jugado un montón de veces. Yo sé que soy el mejor aquí jugando a los bolos, pero hoy voy a decir que me duele la muñeca, ¿vale? Que me duele mucho la muñeca. Nos ponemos a jugar todos y os gano, porque ninguno sabéis jugar a los boloneses y yo sí que sé jugar, porque he jugado varios años. Entonces, jugamos todos a los boloneses y evidentemente yo gano. Pues la intención que yo le doy a ese handicapping que he utilizado antes, de deciros, nada, es que me duele la muñeca, a lo mejor no voy a dar mi máximo, pero bueno, voy a intentarlo igualmente y ganar, no es tanto proteger mi autoestima, porque sé que voy a ganar, pero sí que es engrandecer mi autoestima. ¿Qué es lo que consigo de esta forma? Decir, no, es que encima, y eso que me dolía la muñeca, que es algo que también muchos hacemos muchas veces. Os he ganado y eso que me dolía la muñeca, lo cual le da todavía más valor a mi objetivo o a lo que he logrado, ¿vale? Entonces, se puede utilizar de una u otra forma. Es lo que os digo, más adelante a lo largo de la charla lo vamos a ir viendo realmente hasta qué punto es positivo utilizarse el handicapping o hasta qué punto es negativo, porque realmente sí que nos puede ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos y a proteger la autoestima, ¿vale? Y a sentir que somos mejores o al menos que no somos peores que el resto. Esto es algo muy interesante que también vamos a ver después. ¿Qué creéis? ¿Que se hace de forma consciente o de forma inconsciente? De forma consciente. Interesante. ¿Alguien más? ¿Cuántos creéis que es de forma consciente? Levantad la mano. Es el handicapping. Vale. ¿Y cuántos creéis que es de forma inconsciente? Igual ha pasado lo mismo que hablábamos antes, no sé con quién os estaba hablando, que algunos no habéis levantado la mano. Y hay que decantarse, ¿eh? Bueno, os voy a decir lo que nos dice la ciencia, o lo que nos dicen los estudios que hay al respecto. Es una estrategia consciente. Lo hacemos de forma consciente. Pero sí que es verdad que muchas veces lo que hacemos de forma inconsciente o no conocemos tanto es el motivo por el que la estamos haciendo o con qué finalidad. De forma consciente tú dices, me duele la barriga, y no te duele del todo, pero tú ya lo empiezas a decir y lo avisas. Chicos, a mí me duele la barriga, a mí la ponencia no sé qué tal se me va a dar hoy porque me duele un poco la barriga, y tú ya la avisas. No sabes realmente si es porque te da miedo hablar en público, no sabes si es realmente porque no la tienes del todo preparada, pero tú avisas, como diciendo, a mí por si acaso me sale mal, yo voy a decir que me duele la barriga. Y eso sí que lo haces de forma consciente. En deporte, en un montón de cosas. Otra cosa, por ejemplo, similar. Ayer por la noche, a mí me gusta antes de venir a cualquier charla prepararme un poco e intentar, si puedo, contársela a alguien de mi entorno cercano. En vez de hacerlo, me pongo a jugar a la Play, al juego este que está a Fortnite. Me pongo a jugar, estoy jugando y en vez de ponerme a preparar la charla, la preparo. Y lo empiezo a decir constantemente. Buah, y mañana tengo la charla y yo aquí de risas jugando a la Play y tal. Y lo vuelvo a decir. Y eso que mañana tengo la charla, pero yo estoy jugando tal. Estoy postergando o estoy quitando el esfuerzo a algo que debería estar haciendo con la intención de si sale mal mañana la charla, yo puedo decir, sí, pues bastante bien que salió, que encima estuve toda la noche jugando al Fortnite y ni descansé ni nada. Es otra forma de proteger la autoestima. Yo lo hago de forma consciente, estoy jugando y sé que debería estar preparándome una ponencia, pero así si sale mal, yo ya tengo mis cosas. Es decir, siempre se hace de forma consciente, pero no se sabe muy bien hasta qué punto es por la intención con la que lo hacemos. Muchas gracias, a mí las preguntas me vienen genial. Ajá. Vale, esto es muy interesante porque la mayoría de personas que, por ejemplo, tienen que demostrar competencia en el ámbito deportivo y les duele un poco la barriga, y les duele de verdad la barriga, no dicen nada. ¿Vale? Cuando hablamos de ser handicapping serían aquellas personas que intentan hacer evidente cualquier tipo de handicap con la intención de proteger su autoestima. Y no podríamos hablar de ser handicapping. Ser handicapping es cuando realmente intentas utilizar cualquier excusa o cualquier indicativo que te permita luego proteger tu autoestima. Por ejemplo, me duele la barriga, ¿vale? Pues voy a decirlo constantemente. Y voy a exagerar mucho el dolor que tengo para hacer manifiesto que me va a impedir desempeñar competencia. Ahí estaríamos hablando de ser handicapping. Si el problema es que tengo un esguince de muñeca y tengo que jugar a boloneses, ya no sería ser handicapping, realmente tienes una limitación, ¿vale?
El problema es cuando utilizamos esa limitación para proteger nuestra autoestima o para exagerar mucho el problema que tenemos. ¿Vale? Claro. También puede suceder que cuando tienes un entrenamiento condiciona mucho el saber qué tenis sería. O sea, por ejemplo, yo que tenemos series y tenemos X series. Condiciona también mucho el saber el tipo de entrenamiento que tienes al no saber. Ahora vamos a ir ahí. Justo es uno de los puntos más importantes que tengo que explicar. Así que ahora lo explicamos, ¿vale? Vale. ¿Por qué hacemos el self-handicapping? Es un poco mareo, se ve un poco complicado, pero básicamente el self-handicapping sería lo que está en el centro, ¿vale? Lo que realmente terminamos haciendo, y vendría muy relacionado con la charla que vimos antes, lo de las profecías autocumplidas, es decir, la concepción que yo tengo de competencia, si es cierta o no, y la anticipación del rendimiento que voy a hacer, es decir, puro efecto Galatea, al que hablábamos antes, la expectativa que yo tengo de mi propio rendimiento. Eso hace que si yo tengo una expectativa baja, tiendo a utilizar más el handicapping, ¿vale? Bueno, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero más o menos para que lo entendamos. Si yo tengo una expectativa baja, voy a utilizar más el handicapping. Como utilizo más el handicapping, que es el punto negativo de esta excusa o de esta limitación que nos ponemos, que es que como yo utilizo ese handicapping, pues hay algunos, como el de dolor de barriga, que no me van a limitar, que también vamos a hablar un poco más en profundidad de los diferentes tipos. Pero algunos no me van a limitar tanto, simplemente digo que tengo dolor de barriga, pero joder, si yo salgo ayer de fiesta y me acuesto a las 6 de la mañana y vengo ya a las 8, eso sí me va a limitar. O sea, una teoría que yo tengo hace que para proteger mi excusa o mi autoestima utilizo una excusa y esa excusa realmente me limita. Porque si salgo de fiesta voy a dar una charla mala. O sea, al final, esa charla lo que hace es que afecta otra vez a la concepción que yo tengo de competencia. Di una mala charla. Por eso es negativo el self-handicapping y por eso me interesa que conozcáis este proceso y por eso me interesa que lo identifiquéis e intentéis evitarlo. Porque al final llega un momento en el que, como yo considero que soy malo, intento protegerme. Como me protejo, ya tengo una excusa, pero una excusa que realmente me limita. He dado una mala charla. Eso hace que me considere todavía peor. Doy muy malas charlas, porque recuerdo la última que fui, que di una charla lamentable. Que iba todo dormido, no era capaz de transmitir bien y demás. Pero iba lamentable porque me utilicé esa excusa yo a mí mismo. Así que vamos a intentar aprender a identificarlo, ¿vale? Cuándo se produce, qué tipos hay, cuáles son más importantes y demás. Es decir, ahora nos vamos a centrar 100% en los factores psicológicos que están relacionados. Y esto me parece muy divertido cuando la estuve preparando y demás, porque os voy a hablar de los factores psicológicos y vosotros me vais a intentar decir si creéis que están más relacionados o menos relacionados, o qué creéis que va a pasar. El primero de ellos, el locus de control. ¿Sabéis lo que es el locus de control? ¿Sí? El locus de control es a quién atribuyo yo la responsabilidad de lo que me pasa, ¿vale? O de lo que consigo. Si yo lo atribuyo a causas internas, es decir, a mí mismo, voy a hacer una buena charla porque me he esforzado, porque soy bueno, porque se me da bien, o a causas externas. Voy a dar una buena charla porque el lugar es un lugar propicio para ello, porque las personas que habéis venido sois muy agradables e intentáis ayudarme con la charla. Es decir, ¿en quién pongo yo el control? Si en los que están de fuera o en mí mismo, ¿vale? ¿Qué creéis? ¿Quién creéis que va a utilizar más el handicapping? ¿Una persona que tiende a atribuir todos los factores a causas externas o a causas internas? Causas externas, por unanimidad además, hay dicho todo el mundo. Pues efectivamente, las personas que tienden a causar a factores externos tienden a utilizar mucho más el handicapping. Es decir, tienden a intentar proteger mucho más su autoestima. ¿Por qué? Parece que la mayoría de estudios en psicología lo que te hacen es decir lo que pasa. De hecho, es una de las principales pegas que se le suele poner a la psicología, que es los estudios suelen ser de tipo muy correlacional. Es decir, no se busca causalidad tanto, sino qué es lo que pasa, la correlación que hay. Se ve que cuando pasa esto, no se busca cuál es la causa. Pero si buscamos una posible causa, parece que una persona que tiende a decir no puedo controlar yo el evento o no puedo controlar yo el resultado, va a tener mucho más problema de autoestima, o va a tener mucho más problema de ansiedad, perdón, no tanto de autoestima. Va a tener mucha más ansiedad ante el evento porque dice, joder, a lo mejor yo me preparo mucho la charla y la gente que viene a verla y demás es muy sosa o no quiere preguntarme o no interactúan o no les gusta, entonces me pongo nervioso. Vale, pues voy a llevarme una excusa, porque como no puedo controlarlo, en cambio la gente que tiende a confiar en sí misma y que tiende a atribuirlo a causas internas, sé que voy a dar una buena charla y no sé muy bien cómo va a ser la gente que viene, pero sean como sean me los voy a ganar y voy a intentar que sean participativos y que les guste mi charla. Pues al final no necesito poner excusa porque depende de mí, ¿vale? Lo controlo yo. Entonces ya tenemos un primer factor a nivel psicológico que está muy relacionado con el uso de self-handicapping. ¿Qué es lo que tendríamos que intentar o qué es lo que recomendaría yo? No tanto trabajar sobre el self-handicapping, sino trabajar mucho más sobre el locus de control.
y preguntaros a vosotros mismos en quién estáis poniendo el locus de control. Es decir, tenéis mañana un examen. ¿Qué estáis pensando? Espero tener suerte, espero que caiga este sistema, espero que no me ponga malo, espero que no me duele la barriga, o estáis pensando en voy a estudiar, voy a esforzarme y así sé que voy a llegar. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y esto nos ayuda mucho a quitar el problema del self-handicapping, ¿vale? Otra variable a nivel psicológico, y esto era lo que te decía, que luego íbamos a responder. La importancia de la tarea, ¿vale? O la complejidad. Es lo mismo un entrenamiento flojo que no es muy relevante, que es simplemente acumulación de trabajo, que un entrenamiento decisivo. ¿Qué creéis? ¿Quién creéis que va a utilizar más el handicapping? Cuando tenemos que afrontar un evento muy importante o poco importante. ¿Poco? Muy importante. Vale, pues efectivamente. Cuando el evento es muy importante, tendemos a utilizar mucho más el handicapping, ¿vale? Tendemos mucho más a poner una excusa por si acaso sale mal. En este caso no puedo recomendaros evitar eventos importantes, ¿vale? Pero lo que sí que puedo recomendaros es intentar identificar si realmente estáis dando vuestro máximo o no. Os pongo un ejemplo. Bueno, primero, otra cosa que me interesa mucho. También lo que vieron en relación con la importancia es que cuando hay una competición o cualquier tipo de evaluación, ¿vale? A nivel social, a nivel del tipo que sea, hay más self-handicapping. Es decir, cuando realmente el entrenamiento es muy importante, utilizo self-handicapping. Pero si encima hay una competición y compito contra los demás, todavía mucho más, por miedo a hacerlo mal. Justo la siguiente creo que es el autoestima. Así que ahora mismo vamos a ello, ¿vale? Pero en relación a este, que me interesa mucho, y esto no sé si es aquí el momento en el que más pego de la charla, pero lo voy a soltar porque es algo que quería transmitiros y que me parece muy importante. El tema de YouTube, ¿vale? Que esto es un tema que está ahora bastante en moda y demás. Mucha gente se quiere sacar un canal de YouTube porque ven que es una forma de monetizar y de sentirse competentes. ¿Y sabéis qué es lo que suele pasar con la mayoría de personas que sacan un canal de YouTube? Que tienen miedo que fracasan. En primer lugar, que fracasan, mucho antes de lo que iba a decir yo. Que la mayoría de personas fracasan, que lo dejan. Mucha gente deja el canal de YouTube. ¿Y sabéis qué es lo que creo que pasa? Esto, es el handicap. Creo que mucha gente lo que pasa es que por miedo a que salga mal, por miedo a que se rían de mí y digan ¿qué? ¿Y el canal qué? ¿Cómo va? Y que se rían, lo que hacen es no destinar todo el esfuerzo que podrían. Utilizan diferentes tipos de handicaps, pues si sale mal decir, nada, por ejemplo, no me lo tomé muy en serio. Pero ¿qué va? Si subía un vídeo cada 2 meses, ¿cómo iba a crecer? Si está claro que no me lo tomé muy en serio. Pero ¿qué va? Si grababa con una cámara del móvil, normal que no saliese bien. O sea, no era por culpa mía, era por el móvil no era bueno, grababa cada 3 meses. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos un poco al diagrama que veíamos antes, ¿qué va a pasar si subo un vídeo cada 3 meses y encima con una cámara de móvil? Pues que seguramente va a fracasar, ¿vale? Que seguramente no va a salir bien. Entonces, por lo que nos va a servir mucho identificar cualquier tipo de self-handicapping es para intentar evitar eso, para decir, vale, identifica que tienes miedo a que se rían de ti, que tienes miedo a que salga mal. Y ahora que ya lo has identificado, da tu 100%. Mira todo lo que puedo hacer que salga bien. Y una vez salga mal, ya buscaremos una forma de proteger la autoestima o ya veremos qué es lo que ha pasado y lo podremos analizar. Pero el problema es que la mayoría de gente, por miedo a que salga mal, ya ponen un montón de trabas en el camino que finalmente hace que termine saliendo mal, ¿vale? Que está relacionado con la importancia de la tarea. Lo digo porque mucha gente, y es algo que me da mucha rabia, te dicen que el canal de YouTube lo sacan, pero que no quieren ni dinero, ni reconocimiento, ni que les siga gente, ni nada. O que no es importante para ellos, que les da igual. Y es como, a ver, eso es un poco incongruente. ¿Por qué otro motivo te ibas a sacar un canal de YouTube? Si no es porque te gusta hacerlo, porque te diviertes, porque quieres dinero, porque crees que te va a ir. No tiene ninguna consistencia. Es decir, si la tarea es importante, tenemos que identificar que es importante. Que al final es una mera interpretación que hacemos. Pero si para ti es importante, interpreta que es importante. Y da el 100%. Y vemos que sí realmente es importante. Y cuanto más importante, más tienes que dar de ti mismo. No todo lo contrario. No más excusas o más pegas tienes que poner. ¿Vale? En el tema de YouTube, Ajá. o sea, antes no es como ahora. O sea, antes la gente empezaba por diversión, enseñarte un vídeo a ti y a por amigo. Pero ahora lo que ven es eso, vosotros que estáis creciendo, lo que quieren es tener un canal igual. Estoy de acuerdo, ¿eh? Y quieren ganar el dinero que ellos ganan, pero lo que pasa es que ellos, pronto llevan un poco con un canal, muchos han dado. Entonces lo que quieren es subir. Sí. O sea, yo creo que ahora les hace un canal de YouTube que más viene por conseguir reconocimiento y el dinero que tienen al eso. Estoy de acuerdo. O sea, que habrá gente que eso, pero por
enseñar a los demás. Eso es. De hecho, entraríamos ya en un debate un poco que se nos iría, pero es la diferencia. Algunos saben las famosas palabras ser, hacer, tener. La diferencia entre ser, hacer y tener. Pues viene a decir esto, que la gente se centra demasiado en el tener y lo primero debería ser centrarte en el ser. ¿Qué te hace feliz? ¿Con qué eres feliz? Luego, con lo que eres feliz, ponte a actuar, ponte a hacer vídeos y cuando hagas los vídeos podrás tener reconocimiento y podrás tener dinero. El problema es que la gente se centra en quiero tener esto, si quiero tener esto voy a hacer esto y como hago esto voy a ser feliz. Y el proceso es totalmente al inverso. Entonces estoy de acuerdo. La gente se debería centrar en qué te hace feliz, en base a eso hazlo y en base a eso ya tendrás o ya llegará a lo que tienes. Pero lo que también es verdad, que es lo que estamos diciendo, es que si algo te hace feliz y quieres hacer algo, hazlo de verdad. No lo hagas con trabas o con cuidado de que se haga mal, porque al final te va a limitar a la hora de tener. ¿Vale? O sea, sí que tendría relación con la autoestima. ¿Qué creéis? Y esto es muy interesante, esta ya es un poco más complicada. Las otras dos la habéis pillado muy rápido. Que una persona, ¿quién va a utilizar más el handicapping? ¿Una persona con baja autoestima o con alta autoestima? Alta autoestima. Aquí vamos a hacerla así que me interesa. Alta autoestima, manos arriba. E intentar participar todos, ¿vale? Alta autoestima, vale, baja autoestima. Muchos más con baja autoestima, ¿creéis? Esta es curiosa, ¿eh? Esta es complicada. ¿Tú crees que no depende de la autoestima? Vale, ¿por qué? Y cada vez que iba a jugar, siempre decía una semana antes, tengo dolor aquí, y luego ganaba y, bueno, no me he comentado porque es esto. Entonces yo no creo que tenga que ver con el concepto suyo, sino más con la presión nuestra. La presión social, la presión... Estoy de acuerdo en que la presión influye y estoy de acuerdo quizá con el que más, pero totalmente a la contra. Creo que tanto en un caso como en otro va a afectar ese handicapping. O eso es lo que nos dice la gente, ¿vale? Las personas con alta autoestima, lo que dice él, tienen más que perder. Entonces tiene sentido que utilicen ese handicapping. Si yo tengo muy alta la autoestima, seguramente sea, o considero que soy muy bueno en algo, en cualquier tipo de actividad, pues seguramente tenga que utilizar más el handicapping porque volvemos al mismo ejemplo que llevo utilizando, no sé por qué me ha dado por él, pero bueno, ya que estaba funcionando, seguimos con él. El de los bolones. El de jugar a los bolos. Si nos ponemos aquí a jugar a los bolos, ¿quién tiene más coherencia que utilice una excusa? Yo, que os he dicho a todos que he jugado mucho tiempo, me pongo a jugar y soy el más malo. Entonces diría, es que me duele la muñeca, ¿vale? Porque soy el que tiene la autoestima más alta en ese sentido, me considero más competente y soy el que más tiene que perder. Los demás no tienen nada que perder. Pero a la contra también se ha visto. Las personas que tienen muy baja autoestima constantemente están utilizando ese handicapping. ¿Vale? Porque como se perciben muy poco competentes en todo, constantemente quieren poner excusas para intentar protegerse. Dime. Totalmente. Es curioso, pero totalmente. Está muy estudiado y las personas llega un momento en el que se casan con su handicap. O sea, ¿el perdón? Eso es, pues exactamente, o relacionado con las profecías autocumplidas. Llega un momento en el que muchas personas se casan con su handicap y dicen, es que cada vez que doy una charla me pongo nervioso. Los nervios, al final, también es un tipo de handicap, se consideran, se incluyen dentro del saco de los handicaps. Es decir, llega un momento en el que los nervios a mí me sirven como excusa. Es que me pongo muy nervioso en las charlas. Y al final llega un momento en el que cada vez que vas a dar una charla te pone nervioso por dos razones. La primera, porque te impone el tema de la charla, y en segundo lugar, porque te da una pequeña excusa. Como me pone nervioso, a mí me ha pasado en la facultad, en el colegio no tanto, pero en la facultad sí que hay muchos trabajos de exposición y demás, y había una chica en mi clase que no tenía que exponer, porque los profesores se lo perdonaban, porque como se ponía nerviosa, pues no hacía falta que expusiera. No, la perdonaban y la evaluaban en base al trabajo en plan presentado. Y es como, claro, ella vio que le funcionaba, que cada vez que se ponía nerviosa le decía más, siéntate, tranquilízate, y al final lo utilizas en casa con el handicap, ¿vale? O sea que sí que puede pasar. El clima motivacional. Hay dos tipos de climas motivacionales, ¿vale? En un lugar, para que lo entendáis rápido, que es muy sencillo. Podemos estar orientados, o el clima que tenemos a nivel de motivación, nuestra motivación, puede ser lo que decía Miguel, competir contra nosotros mismos, ¿vale? Es decir, aquellas personas, me parece que está aquí, orientada a la tarea. Mayor cohesión grupal, relaciones positivas entre compañeros. Es decir,
cuando no hay una competición entre todos nosotros, sino que yo compito por ser mejor de lo que era, simplemente porque me gusta, me divierte, cada vez quiero ser mejor, tengo ese pique conmigo mismo. O podemos estar orientados a la competición o al ego, en el cual sí que necesitamos crear rivalidad, queremos competir contra los demás. Además, bueno, sería entrar mucho en profundidad, pero bueno, sería tanto la persona que quiere no quedar mal como la persona que quiere ser el mejor, ¿vale? Pero que compite contra los demás. Y ahora mi pregunta es, ¿cuál de los dos creéis que utiliza más el handicapping? ¿El que está orientado a la tarea, es decir, a sí mismo, o el que está orientado a la competición, es decir, a competir contra los demás? Eso es, ¿vale? Este también es más o menos fácil de pillar. Las personas que estaban orientadas al ego, a la competición, tendían mucho más a utilizar excusas. El que competía contra sí mismo le daba un poco más igual, pero el que competía contra los demás constantemente estaba intentando decir vale, esta vez me has ganado, pero porque no estaba concentrado, o porque ayer salí y no estoy todo lo fresco que puedo estar, ¿vale? Se utiliza mucho. Pero se puede dar que haya la cosa. O sea, que seas competitivo contigo mismo y a la vez tengas que competir con los demás. Sí, de hecho, lo que estamos viendo es como diferentes factores que están relacionados, pero todo está relacionado en sí. Es decir, una persona que no está compitiendo contra nadie, solo contra sí mismo, podría utilizar su handicap, sin ningún problema. Pasa que es mucho más frecuente en el caso de las personas que son muy competitivas o que tienden a competir y a rivalizar en exceso. De hecho, esto, aunque no esté tan relacionado con el self-handicapping, pero bueno, todo lo que os pueda intentar aportar en cuanto a psicología, pues bienvenido sea. Hay dos tipos de personas que están orientados a la competición. Unos serían los que están, se considera la aproximación, y otros a la evitación, ¿vale? Es decir, ¿qué creéis que es mejor en general? Para que alguien mejore en deporte, para que alguien sea mejor. ¿Estar orientado a la tarea o al ego? Para mejorar en mi deporte. A la tarea. Vale, pues lo que nos dijo la ciencia, la psicología, es que las personas que estaban orientadas a la tarea disfrutaban más, dedicaban más tiempo, se sentían mejor, no se sentían tan presionados. Y en cambio, los que estaban orientados al ego se sentían peor, no disfrutaban tanto de la tarea, al final no le dedicaban tanto tiempo, tenían miedo a hacerlo y demás. Pero luego llegaron otros autores más cercanos, o sea, hace menos tiempo, y dijeron, vale, pero es que hay dos tipos de personas que compiten contra el ego, ¿vale? O que están más orientados a la competición. Aquellos que dicen, yo no quiero ser el peor de aquí, es decir, si jugamos otra vez a los bolos, podría decir, yo no quiero ser el que quede peor o el que haga un peor rendimiento, entonces me da miedo, entonces intento evitar hacerlo. O estarían los que dicen, quiero ser el mejor de aquí y dejarme jugar a los juegos, porque quiero ser el mejor. ¿Quién es el mejor de aquí? ¿Esa persona? Pues voy a ir a por él y voy a intentar ganar. Y lo que nos dice la ciencia es que en términos de rendimiento, lo mejor es estar orientado a la competición, a la persecución. Las personas que están orientadas a ser el mejor del grupo luchan más duro, se lo toman más en serio y trabajan más fuerte que los que están orientados a la tarea. Y lo peor de todo es estar orientado a la competición, pero a la evitación, a intentar quedar, porque esas personas sí que no intentan nada siquiera. Es una un poco en la línea de lo que te comenté antes, detrás de las cámaras, como podríamos decir. Por un lado, yo hice un vídeo en su día para el canal de Sports Team hablando de eso. Por un lado, tenemos que preguntarnos si realmente valemos para la competición. Hay gente que se pone muy nerviosa con la competición y tienen la presión de que tienen que competir y no les gusta, y tienen que competir y no les gusta, y es como, tienes que competir. ¿Por qué? No, a lo mejor no tienes por qué competir, practícalo y ya está. A lo mejor no. Hay gente, yo he trabajado con atletas que tenían problemas increíbles de cara a la competición, de no disfruto el deporte desde que me he planteado competir. Es como, a lo mejor no tienes por qué competir, si al final lo que buscamos todos, lo que dijimos al principio de la charla, es ser felices. Si ya te sientes competente en tu deporte, ¿por qué tienes que ir a una competición? Pero en segundo lugar, hay personas que siempre se han sentido competentes, siempre les ha gustado la competición y de repente tienen mucho estrés, lo que va un poco más en la línea, entiendo, de lo que tú has dicho, y de repente no son capaces de gestionar las competiciones. Y siempre han sido buenos. Tiraría del proceso de sensibilización sistemática. ¿Vale? Me parece una estrategia muy buena, que se la he comentado antes, pero bueno, para que lo sepáis todos, consistiría en ir afrontando ese evento que nos produce tanto estrés o tanta ansiedad, pero progresivamente. En vez de ir directamente al campeonato mundial, por ejemplo, he sido una persona, Miguel, ha competido mucho, se lesiona, pierde un poco de confianza en sí mismo, pues a lo mejor no tiene que volver a presionarse a competir directamente en un internacional. A lo mejor puede ir a un regional, coger un poco de confianza, ir luego a un nacional, ver cómo va y volver a, poco a poco, volver a ir creciendo, ¿vale? Sería quizá lo más inteligente en ese caso, ¿vale?
Es una pregunta complicada que llevaría mucho, porque al final, si te das cuenta, incluso el propio self-handicapping ayudaría a esa persona. Ayudar a conocer el proceso de self-handicapping e intentar evitarlo podría ayudarnos a trabajar con esa persona. Hay muchos procesos que podrían, ¿vale? Esta que me interesa mucho, me parece muy divertida. ¿Quién utiliza más el handicapping, las mujeres o los hombres? ¿Los hombres? ¿Los hombres? A ver, manos arriba a los hombres. Manos arriba a las mujeres. Y que se moja con las mujeres también, ¿eh? Vale, os digo lo que parece que nos dice la ciencia respecto al self-handicapping, pues que efectivamente son los hombres. Los hombres son los que utilizan más el handicapping, ¿vale? ¿Por qué? Vamos, es lo que os digo, la psicología tiende más que a explicar el porqué, a decir lo que hay. La psicología recoge y luego se ve. ¿Cuál es la causa que parecen dar los diferentes investigadores? Que en nuestra cultura el hombre tiene mucha más competitividad, se enfrenta mucho más a eventos de competición, tiene mucho más, se da por hecho que va a tener más autoestima, que en nuestra cultura es así, se suele interpretar como que los hombres tienen más autoestima que las mujeres y demás, entonces parece que los hombres tienen que cumplir su rol de hombre, entonces tienen que demostrar que son los mejores, que tienen que ser los machitos y demás. Y en ese proceso, para protegerse unos a otros, pues dicen, que vamos a jugar un partido y las mujeres irían, vamos, esto es lo que nos dice la psicología, o lo que parece que se ve en principio, irían y jugarían y ya está, pero los hombres tendrían que ir y ser el mejor del partido. Entonces pues todos llegarían y empezarían a decir, yo soy el mejor, pero lo que me pasa es que justo hoy tengo un poco de dolor y a mí me pasa que no he dormido del todo bien y yo es que ayer salí, además es que eso es ultra típico, o sea, pues quedas con amigos y todo el mundo tiene su excusa de por qué hoy no está a tope y los demás sí están a tope, ¿vale? Así que bueno, para que lo sepáis. Y por último, de lo que os voy a hablar es de los tipos de self-handicapping, ¿vale? Para que los podamos identificar mucho mejor si conocemos los diferentes tipos y podamos identificarlos y decir, vale, no me interesa, me interesa, ¿vale? Hay diferentes tipos de, ¿cómo decirlo?, de agrupaciones de los self-handicapping, pues cada autor dijo, yo creo que son estos tipos, el otro dijo, yo creo que son estos tipos, sí. Y os voy a contar todos, ¿vale? Para que los identifiquemos fácil. En primer lugar, una serie de autores dijeron que la mejor forma de catalogar o de crear grupos de self-handicapping era de forma bidimensional, es decir, ir de una dimensión a otra. En primer lugar, por ejemplo, la duración. Habría una duración que sería aquellas personas que lo utilizan mucho tiempo antes de que se produzca el evento, por ejemplo, lo que decíamos de las ponencias. Yo es que me pongo nervioso, lo iba diciendo mucho tiempo, me pongo nervioso, llega el evento y efectivamente se pone nervioso y no lo puedo hacer también. Y luego estarían los que duran un poco menos, es decir, el otro lado, por eso la otra dimensión, que serían aquellos que dicen, yo estoy bien, pero justo llega el evento y dice, me duele la cabeza. O justo llega el evento y dice, salgo de fiesta, porque voy a salir de fiesta, ¿vale? Luego estaría la evidencia del handicap, que sería, hay algunos que son muy evidentes, por ejemplo, fumar antes de un examen, alguien que fume María, por ejemplo, y justo antes de un examen fume. Es evidente que va a ir mal, o sea, no hace falta que diga es que tengo un hándicap y que tengamos que creer en él, no, es que es evidente, claro que tienes un hándicap. Y luego estarían los que son un poco menos evidentes, por ejemplo, una chica que tiene que hacer deporte y dice que tiene la menstruación, por ejemplo, y que no va a poder tanto porque le duele los ovarios, ¿vale? Pues como no sabemos hasta qué punto el dolor es subjetivo, no sabemos cuánto le duele o cuándo le está afectando, pues tenemos que confiar, ¿vale? Luego, la intencionalidad del hándicap, es decir, hay algunos que tienen una intencionalidad mucho mayor y otros que no tanto. Por ejemplo, quedarme hasta tarde jugando a la play a lo mejor no tiene tanta intencionalidad de utilizarlo como hándicap, aunque va a ser un hándicap, pero no tiene tanta intencionalidad. Pero lo que os digo, si yo antes del examen me fumo, por ejemplo, pues es evidente que la intención es no ir a las mejores condiciones. O antes de una competición me pongo o sea, tengo un partido de fútbol importante esta noche y justo antes quedo con unos amigos para jugar a tenis y me reviento a jugar. Pues es evidente que te va a hacer de handicap. Entonces hay una alta intencionalidad. Y luego el coste, que sería un poco lo mismo. Hay handicaps que aunque los utilicemos no va a tener tanto coste. Por ejemplo, no dormir mucho la noche anterior. Vamos a llegar cansados pero no tiene tanto. Pero si la noche anterior bebemos, pues el coste va a ser mucho más real, ¿vale? Entonces, pues tenemos este tipo de formas de clasificar. Luego, la retirada del esfuerzo, que también es otro tipo de hándicap, que estaría muy relacionado con procrastinar, que no sé si al final lo incluimos, vale, pues lo metemos aquí todo. En la exageración, en la retirada del esfuerzo sería aquellas personas que no estudian el día antes, o no estudian para un examen, ¿vale? Retiramos el esfuerzo, si sale mal, digo, es que no estudié lo suficiente. O lo que decíamos en YouTube, en vez de sacar
un vídeo a la semana, y retiro el esfuerzo y saco un vídeo cada 2 meses. Entonces, pues perfectamente podríamos decir que lo está utilizando como hándicap. Si sale mal, yo digo es que no subía muchos vídeos, ¿vale?